Hola, buenas tardes a todos. Tenemos hoy nuestro cuarto día de eventos aquí en el colegio. Tenemos una persona muy destacada que ya Elena hablará de él, pero no quería dejar pasar esta ocasión para recordar a una persona entrañable, a un compañero que falleció el sábado, que es nuestro querido amigo, compañero Juan Machado. No nos lo creemos todavía. Ha sido una persona, un arquitecto que también pasó por esta casa. Estuvo en la junta donde Arsenio Pérez Amaral era el decano, o el presidente en aquel momento, no sé muy bien. Estaba Elena también en la junta. Estaba Fermín García. Y bueno, y él fue el tesorero, siempre hablara orgulloso de ese periodo, de lo bien que había estado en la Junta, cómo había servido al colegio, estaba muy metido en su cargo y estaba orgulloso y siempre hablaba de eso. Yo lo quiero recordar pues como parte de una generación. Él tenía 51 años recién cumplidos y es parte de una generación que se quedó un poco atrapada porque digamos que cuando empezó a levantar cabeza apareció una crisis que nos hundió a todos otra vez en la necesidad de reinventarnos, y él al final tuvo que incluso derivarse a llevar una tienda para poder seguir adelante. Sin embargo, aún así, con su compañera de estudio, que es Cristina Amigó, siempre trabajaron juntos desde la carrera, eran una pareja de profesionales muy bien avenida, muy bien compenetrados. Hicieron obras, yo creo que de un importante interés, entre ellos la Casa de Sisto Machado y una obra que es la rehabilitación de la Casa Mascareño, que ahora ha sido seleccionada para el Docomomo. Juan siempre hablaba de esta casa con mucho orgullo. La verdad que cuando vas y la conoces, yo he tenido la oportunidad de ir allí, ves todos los detalles, ves toda la seriedad y la sencillez y a la vez la elegancia con que están resueltos toda la obra, ¿no? Y seguro que Juan estaría muy contento, seguro que nos está oyendo y estará muy contento de oír estas palabras. Entonces, bueno, simplemente esto es un homenaje a él y quería guardar un minuto de silencio. Bueno, seguimos. Ahora Elena presentará a Óscar Ares, que hemos tenido la suerte, o particularmente tanto el secretario como yo, de ver su obra en Valladolid, porque casualmente la semana pasada asistimos a nuestra primera junta de gobierno en la península, o sea, en el Consejo Superior de Arquitectos de España. Y como fue en Valladolid, pues el anfitrión, que fue el Colegio de Valladolid, nos llevó a ver las obras que creían ellos más destacados, y entre ellos está la de nuestro invitado de hoy, con lo cual sé que va a ser magnífico. Le doy paso a Elena. Bueno, pues buenas tardes a todos. Esta semana, la Semana de Arquitectura, para lo que no nos ha podido acompañar otros días, como saben, está dedicado a la calidad de la arquitectura, y desde el lunes pues hemos estado planteando reflexión, acciones desde distintas miradas y disciplinas, todas ellas encaminadas a entender lo que significa la calidad de la arquitectura desde diferentes dimensiones, su dimensión cultural, económica, social, medioambiental. Creo que también
Con lo que vamos a ver hoy de Óscar, él va a hacer el recorrido desde todos esos ámbitos, hablando de sus propios proyectos construidos. Y el primer día abordamos un poco como el rol del arquitecto, cómo podía hablarse de calidad de la arquitectura entendiendo los procesos constructivos. Lo vimos con la película de la comedia de Los Blandin ya tienen casa. El martes vimos los documentales de Dailo Barco y abordamos la temática del espacio doméstico. Ayer tuvimos la oportunidad con el colectivo Foco y la Oficina de Innovación Cívica de plantear temas vinculados a la vivienda colectiva. Y hoy con Óscar pues hemos querido reflexionar sobre, como el propio título de su conferencia, la arquitectura desde el contexto, y que también verlo reflejado en obras concretas. Yo quería presentar a Óscar, que como todos saben, él es arquitecto, es de 1998, doctor en arquitectura desde 2010, y es una persona que por su trayectoria ha sido premiado en distintos eventos y en distintas citas internacionales y nacionales. Quizás la más destacable sea, o una de ellas, la Bienal de Venecia de 2021, y ha estado nominado también a los premios FAT, y este año 2023 está nominado para el premio Mies van der Rohe, entre otras menciones. Sus edificios han estado expuestos en muchísimas ciudades, tanto a nivel nacional e internacional, así que prefiero dejarlo a él y que nos lo cuente en persona. Gracias. Creo que soy, sí. Bueno, muchas gracias. La verdad es que a mí me pongo muy nervioso si estoy sentado, entonces prefiero, si os parece bien, ¿no?, pues hablar así un poco de pie y así pues poder indicar pues algunas de las cosas que van apareciendo, porque la arquitectura es más informal, ¿no?, de lo que en realidad es. La arquitectura, no sé, pues es una pasión, pero yo creo que de alguna manera, bueno, a través de estos edificios que vais a ver que hemos realizado en un contexto muy pequeño. Nosotros siempre decimos que la obra más lejana que tenemos está a 44 kilómetros de donde vivimos. Pues es una obra que tiene mucho que ver con el oficio de arquitecto, con esa cosa que tenemos de que la arquitectura tiene que ser un servicio social, de que tenemos que ayudar a la gente. Y de alguna manera estos edificios, cada uno en su escala apropiada, están, digamos, ese pensamiento está detrás de ello. Pero bueno, hay una cosa que es que me puedo enrollar muchísimo y entonces, como no quiero, voy a empezar a pasar diapositivas porque si no nos pueden dar las 1000. Así que bueno, voy a ir contando un poco esto que os he traído. Todas son obras construidas, ¿no? Pero a mí siempre me gusta empezar las charlas con esta imagen, ¿no? Porque yo creo que esta imagen, yo creo que simboliza muchas de las cosas que de alguna manera son nuestro estudio. Nosotros estamos en Valladolid. Valladolid está, vamos a decir, no es la periferia, sino que es la mitad entre la periferia y el centro. Muchas veces es la nada, ¿no? Pero bueno, pero es una nada que enriquece mucho, ¿no? Es una nada que además es muy atractiva. Es una nada que, sobre todo después de la pandemia, y luego podemos hablar de ello, se ha visto enriquecida por, digamos, distintos matices y por una apetencia, ¿no? Por una apetencia que yo creo que es muy elocuente. ¿Y por qué quiero empezar con esta fotografía? Yo soy muy crítico, ¿no? Muy crítico con toda la arquitectura, pero soy muy crítico porque creo que hoy en día pues bueno, pues estamos sustituyendo lenguajes que yo creo que deben de permanecer y que deben de seguir, o que por lo menos se deben de completar. La arquitectura sigue siendo cuestiones de permanencia. Mira, esta foto, creo, si no me falla la memoria, está hecha en 1848. Es una de las primeras fotografías y se llama el Boulevard del Templo, está en París. Y, sin embargo, París, probablemente a mediados del siglo XIX, fuera una de las ciudades más tumultuosas que podía llegar a ver. O sea, lo que primero nos sorprende de esta fotografía es que parece que está vacío todo, ¿no? Que no hay nadie. ¿En qué momento haría la fotografía? Pero es mentira. No es tan cierto. Porque en realidad lo que pasa es que, claro, estas primeras fotografías necesitaban de una grandísima exposición. Esa grandísima exposición lo que hace es que, claro, el que haya hecho fotografía sabe que si dejas una exposición muy alta, las cosas desaparecen.
y solamente lo que queda fijo, lo que queda permanente, lo que está ahí es lo que aparece en la fotografía. Y si os dais cuenta, ¿no?, en esta zona de aquí, simplemente aparece este señor con un limpiabotas, ¿no?, estos dos personajes. Son los dos únicos que han aparecido probablemente en un sitio que habría una multitud. Y a mí, para mí eso tiene mucho que ver con la arquitectura, porque la arquitectura se está moviendo, y se está moviendo mucho, y se están moviendo muchas cosas, pero hay cosas que siempre van a permanecer. Y esas cosas que siempre van a permanecer, ¿no?, son cuestiones que vais a ir viendo y que de alguna manera van a ir apareciendo en nuestros proyectos. Y que de alguna manera yo creo que tenemos que seguir reivindicando y que tenemos que seguir que permanezcan y no desaparezcan, sino que se complementen. ¿Por qué no hablamos hoy de espacio, no hablamos de proporción, no hablamos de texturas, no hablamos de escala, no hablamos de cuestiones que parece que nos horroriza hablar de ello, cuando en realidad es el fundamento principal de la arquitectura y que lo único que tendríamos que hacer es complementarlas con, evidentemente, los nuevos lenguajes que son necesarios, pero no sustituirlos. Entonces, bueno, esta es un poco, digamos, la parte filosófica que podíamos llegar a tener del estudio, pero luego hay otra que además yo creo que es muy oportuno presentar aquí, y es el contexto. Por una parte, os he comentado esa idea que nosotros tenemos de la permanencia, que va a aparecer en muchas de las cosas que os voy a comentar. Pero hay una cosa que es muy importante y es el lugar, el contexto en el que nosotros nos movemos. Como os he dicho, no hemos circulado más allá de 44 kilómetros. Bueno, ahora vamos a hacerlo un poquito más, ¿no? Pero de alguna manera nos movemos en ese ambiente de Castilla-León, y Castilla-León es muy variado, pero una gran parte es esto, ¿no? Yo me voy a callar, no voy a decir nada. Muchas veces cojo y digo, mira, voy a pasaros unas fotografías, vais a ver exactamente qué es ese paisaje, ¿no?, y sacar vuestras propias conclusiones. Este es el paisaje en el que se van a desarrollar los proyectos de los que vamos a hablar. Por supuesto, una cosa, estas fotografías, muchas de ellas son de mi querida Ana Amado, que es mi fotógrafa, y que de alguna manera pues, me ha ofrecido las fotografías para que pueda mostrarlas en las distintas exposiciones. Vamos a pasar a esta secuencia. Tenéis un retrato ahora mismo de dónde estamos, ¿verdad? Es que esto de la arquitectura, entender la arquitectura, hablar de la arquitectura sin saber exactamente cuál es el contexto en el que te mueves es muy complicado. Por eso os voy a pedir un ejercicio de imaginación, que es, según vamos hablando de los proyectos que hemos desarrollado, que tengáis siempre presentes estas fotografías, porque esta es la periferia en la cual se mueven los proyectos, la periferia en la cual se han desarrollado este tipo de obras. Y la primera que vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, y bueno, pues esta obra para nosotros es muy significativa porque fue una obra que de alguna manera hemos querido o quisimos o intentamos refundar una tipología de residencia para mayores. Es una pequeña residencia que hicimos en Aldamayor de San Martín, que tuvimos la suerte de que los comisarios aquí presentes de la Bienal de Venecia pues, se fijaron en ella y bueno, pues estuvo allí, en la ciudad de los Canales, en el pabellón de España. Y bueno, pues esta pequeña residencia, la verdad es que, mira, cuando te hacen el encargo de una residencia, a mí se me caían mal los pies, os lo digo en serio, es decir, la residencia al final acababan siendo un pasillo a derecha, a izquierda. Muchos de los problemas que ha habido de COVID en las residencias no es porque fuera la población más afectada, sino porque la misma tipología de una residencia sirve para una residencia de estudiantes, para un hospital o para un hotel, ¿no? Son pasillos de 2,20, porque así lo exige la normativa, las más nuevas, ¿no? Y no tienen ventilación. Entonces ese es uno de los grandes problemas. Entonces, claro, el arquitecto tiene que tener una conciencia social, ¿no? Y esa conciencia social la teníamos que tener a través de nuestros edificios. Y si tienes la oportunidad de hacer algo que es tan importante como son nuestras personas mayores, pues al menos, qué menos que darle la vuelta e intentar, digamos, de alguna manera pensar o repensar o reformular cómo debía de ser esa residencia. A lo mejor es muy pretencioso, pero bueno, nosotros por lo menos lo hemos intentado, ¿no? Que es lo que quisimos hacer. La verdad es que este proyecto nos cae en un momento que era una bendición. Nosotros fundamos el estudio en el año 2012,
¿no? O sea, bueno, crisis 2008, ¿qué os voy a contar, ¿no? Y en el 2013 tenemos la fortuna, tenemos la suerte de que hay una persona, hay una promotora, una señora que nos encarga esta residencia. Claro, no teníamos nada, pero cuando digo nada es que no teníamos ni una parcela, no teníamos suelo. Entonces nosotros lo que tuvimos que hacer era pues, ir ahí donde pone Aldamayor de San Martín, ir a hablar con el alcalde y decirle, oiga, ¿no tendrán ustedes una parcela de cesión en la cual nosotros podemos construir una residencia? Porque es que, sinceramente, no tenemos un euro para poder hacerla, pero queremos hacerla. Y entonces nos dan eso, ¿no? Nos dan eso que está ahí en el medio. Aquí está Aldamayor Golf, como no podía ser de otra manera. Nosotros también tenemos golf, ¿no? En Castilla, aunque no hay agua, pero tenemos Aldamayor Golf, ¿no? Y luego tenemos Aldamayor el pueblo, y en medio, en esta carretera, que además encima aquí está el cementerio, pues resulta que nos plantan aquí una parcela que era así. Eso es lo primero que me encontré. Estas fotografías son del primer día que vi, que llegué allí. Entonces, claro, digo, pero bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Encima, una residencia para mayores. ¿Qué podemos llegar a hacer aquí en este sitio? ¿Qué podemos llegar a construir en un lugar que es tan inhóspito? Pero no solamente es que sea inhóspito. Si conocéis el clima de Castilla, nosotros decimos que son 3 meses de infierno, bueno, ahora ya son 6, ¿no? Ahora ya son 6, ¿no? Y el resto son de invierno. Y además de esos inviernos de los que azota el aire, imaginaos aquí, meseta castellana, azotando el aire, y además lo más cercano son esos chalés que teníamos ahí al fondo de Aldamayor Golf, que estaban aproximadamente como a 1 kilómetro. Bueno, pues claro, no sabíamos muy bien a qué agarrarnos, ¿no? Y la verdad es que, claro, nos recordaba estos paisajes de un pintor muy conocido en Valladolid, que se llamaba Cuadrado Lomas, que falleció precisamente el año pasado. Y nuestra primera idea, pues parte de intentar hacer una fortaleza, ¿no? De intentar hacer algo, de crear algo que yo creo que es una idea muy sencilla, es crear un perímetro y crear un vergel en el interior, crear un jardín. Pero al mismo tiempo también empezabas a recorrer cosas que tenías ahí en la cabeza, porque tú has estado viviendo allí, tú sabes lo que hay, de alguna manera aquello que tú has estado viendo se permeabiliza en tu arquitectura y acaba reflejándose en la manera que tienes de construir. Somos lo que vivimos, ¿no? Igual que somos lo que comemos, que ahora está tan de moda, ¿no? En realidad somos lo que vivimos, ¿no? Y claro, pues ese somos lo que vivimos, es que yo toda mi vida pues he estado viendo esas pequeñas aglomeraciones de pueblecitos, que es un poco lo que es esta residencia. Es decir, es una muralla, es un perímetro en el cual, pues dentro, como pueden ver aquí en esta imagen, se van a sentar toda una serie de pequeñas casitas, ¿no? Que cada casita es la vivienda de nuestros mayores. Eso encerrará un jardín, una serie de arbolados que se protege del viento, del frío, de todo, que se crea una especie de piel impermeable, en el cual la idea es que ya los árboles crezcan por encima. Terminamos en 2014, 2015. Bueno, pues el otro día pasé por ahí y efectivamente esto está pasando, ¿no? En medio del páramo estamos empezando a ver cómo los árboles están emergiendo por encima. El otro día decía Emilio Tuñón que el tiempo debe ser una de las materiales para construir. No puedo estar más de acuerdo. Pero bueno, eso luego lo podemos comentar, ¿no? Y lo podemos hablar. Esta es la planta, ¿no? Del edificio. Es un edificio complejo, ¿no? Es un edificio difícil. Es un edificio aparentemente complejo. Es un edificio en el cual tiene un borde bastante definido, en el cual en su interior se van definiendo toda una serie de calles interiores en las cuales pues, se van disponiendo las distintas construcciones que son las viviendas de nuestros mayores y los servicios comunes que también están alrededor de un patio. Y claro, pues no solamente somos lo que vemos, sino también lo que leemos, ¿verdad? Y claro, pues aquí, pues cuando tú, ¿cómo no vas a recordar a Aldo Van Eyck, ¿no? O Alberti cuando hablaba de una ciudad, un edificio en una ciudad? Y esto en realidad es lo que es este edificio, ¿no? Este es lo que de alguna manera ha querido ser y ha intentado serlo. Y esto tiene mucho que ver con esos pueblos de Castilla, ¿no? Ese recinto amurallado, que de alguna manera lo que hace es protegernos. Claro, bueno, en este caso pues nos protegían de los musulmanes que venían, ¿no? En hordas, y entre los castellanos pues hacían estas murallas, pero de alguna manera estas murallas eran un cobijo, y de alguna manera esa misma estructura, ese mismo contexto es el que se ha materializado en lo que es esa nueva arquitectura. Esta es una sonometría un poco para explicar esa idea de conjunto, cómo tenemos ese edificio perimetral, cómo tenemos ese recinto, y esas casitas, esas pequeñas viviendas, pues se insertan dentro de lo que es el propio edificio. Estas son fotografías tomadas
el año pasado. O sea, ya vemos ahí, ¿no?, cómo tenemos esta quinta fachada, ¿no? Esa quinta fachada que es la cubierta, una cubierta por la cual pues, empiezan a asomar esos árboles que de alguna manera pues, van desprendiéndose por encima de esa cota que de alguna manera pues, está a 3,5 metros y que delimita esa muralla o perímetro que hay alrededor. Ahora, desgraciadamente, les voy a juntar varias fotografías de distintos periodos en los cuales está construido. Por lo tanto, algunas veces veréis que hay jardín y otras que no hay jardín. Bueno, lo siento, pero son las que tenía, ¿no? Entonces, pues bueno. Y claro, pues la escala, ¿no? La escala de las cosas. Es que esto es lo importante, ¿no? O sea, estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas mayores. Afortunadamente, y ese es un tema que creo que luego vamos a comentar, ¿no?, con el tema de los clientes, ¿no?, los clientes que podemos llegar a tener. Esta persona tuvo la suficiente sensibilidad para entender que su edificio tenía que desarrollarse en planta baja, pero que su edificio, además, tenía que tener una escala adecuada. Tiene que ser un edificio en contacto, un edificio humano, un edificio en el cual existiese esa relación entre arquitectura, entre espacio y personas que solamente nos puede dar la escala de este edificio. Escala que además, bueno, este edificio fue complejísimo. Entonces, no hace falta que cuente a nadie la proeza que significa construir en el año 2013-2014. Y a mí siempre me gusta mucho traer esta foto porque, claro, resulta que el edificio en realidad era de ladrillo, ¿no? Y resulta que cuando llegamos allí y nos ponemos a excavar y nos ponemos a vaciar para poder colocar las zapatas, ¿no?, que encima tenemos 154 pilarcitos y zapatas, pues nos dicen los geólogos que esto se llama un criptohumedal. Ni idea, ¿no? Entonces, ¿qué es un criptohumedal? Pues un criptohumedal, a fin de cuentas, para nosotros, para los arquitectos, significa que tú excavas aquí y la cota de cimentación la tienes a 1 metro y a lo mejor la mitad está a 3,5 metros, porque resulta que es un terreno formado por una especie de humedales y entonces el terreno, el firme, era muy complicado. Por lo tanto, necesitábamos un geólogo, y entonces pues ese geólogo pues, nos tuvo que estar a pie de obra diciéndonos exactamente cuál era la cota de firme a la cual teníamos que ir. Conclusión, se nos fue toda la pasta, ¿no? O sea, no teníamos ya, digamos, 1 euro y entonces ya lo del ladrillo cara vista pues se acabó. Entonces, claro, muchas veces, ante las inquietudes de que no tengas, digamos, cuestiones económicas con las cuales resolver el proyecto que tú tenías inicialmente, pues nada, buscamos algo que nosotros lo utilizamos mucho y que aquí no hace falta que os lo cuente, que está por todos los sitios, ¿no?, como es el bloque de hormigón. El bloque de hormigón de 40-20-10 en color gris y en color blanco y que de alguna manera, pues, todo depende cómo coloques las cosas. Todo depende cómo el sol toque a las cosas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, cómo la luz toque a las cosas. Entonces, cualquier material, por muy noble que pueda llegar a ser, dependiendo de cómo sea esa textura, cómo lo coloques, cómo lo aparejes, puede ser una cosa o puede ser otra cosa completamente distinta o completamente diferente. Yo me acuerdo que cuando empezamos a hacer edificio, me gusta mucho traer fotos en construcción, porque yo creo que es donde no hay trampa, ¿no? Yo creo que hay demasiadas trampas en la arquitectura y de eso ¡buah! Se puede escribir un libro, ¿no? Pero me gusta porque mucha gente nos decía que si eran prefabricados. No, en realidad es el propio aparejo del bloque que utilizamos de 40-20-10 y que de alguna manera pues, configura esta fachada que se combina el hormigón gris, el bloque gris, con el bloque blanco y que, bueno, pues claro, evidentemente tiene esa idea, la construcción llevada a idea o la idea llevada a construcción, por la cual nosotros lo que generamos es una muralla, ¿no?, un elemento impermeable, un elemento porque es que no hay nada fuera, ¿no? No hay nada fuera, o sí, ahora lo veremos. Entonces, bueno, pues digamos que en ese edificio empiezan a aparecer cosas, ¿no? Y es como, yo muchas veces digo que es como un cuchillo que corta la mantequilla y entonces empiezan a aparecer cosas como esta, ¿no?, que es la entrada que provocamos. Esa entrada, ¿no?, y todo ese perímetro que de alguna manera, bueno, afortunadamente ya toda esta parte de atrás pues ahora es un jardín con sus árboles, etcétera. Ya les digo que algunas de las fotos son anteriores, ¿no?, a lo que es el estado ahora mismo actual. Y que, bueno, pues por ejemplo como esta, y en el cual pues lo interesante es ver cómo ese aparejo o cómo ese bloque es capaz de generar multitud de digamos, diferencias o multitud de situaciones, como por ejemplo son esas lamas verticales que de alguna manera pues dan al comedor o dan a los deambulatorios interiores. Claro, cuando nosotros vemos todo eso que acabamos de ver tan frío, de repente lo que hay dentro es esto, ¿no? Es un jardín.
es un vergel, es un pueblo, ¿no? Es un pequeño pueblecito que se encuentra dentro, metido dentro de ese lugar. Es esa especie de oasis que hemos generado. Porque a mí lo que me gusta decir es que no hemos hecho arquitectura, lo que hemos hecho es un lugar, ¿no? Y la arquitectura es hacer lugares. Y eso es lo que hemos hecho aquí, hacer un lugar para vivir, dentro de unas condiciones tremendas en las que nos encontrábamos, intentar generar ese oasis, intentar generar ese espacio en el cual pues, nuestros mayores pues, pueden ir por esos paseos, tienen sus flores. Evidentemente, esa disposición aparentemente aleatoria lo que quiere buscar, ¿no? Lo que quiere buscar es que esa condición de individualidad, o sea, que vivan en una comunidad pero que cada uno sienta su individualidad. Y por eso digamos que las cubiertas pues, juegan a una aproximada arbitrariedad que en realidad lo que quiere señalar es esa condición de individualidad que debemos de tener. Este es el patio interior, un patio en el que bueno, pues hacen sus fiestas, sus cosas. Bueno, esto es Castilla, pues aquí este patio lo utilizamos cuando le podemos utilizar. En invierno hace frío, en verano hace frío por las noches, antes. Bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, pues distintas visiones de cómo ese aparejo se va combinando. Ese, por ejemplo, es un salón al que luego vamos a entrar. Os voy a invitar a que entremos para que le vemos, porque de alguna manera, si tenemos una plaza exterior, también tenemos que tener una plaza interior. Y la verdad es que cuando tú entras en el espacio interior, es todo lo contrario de lo que puedes esperar que está en el exterior. El edificio está lleno de luz, pero lleno, ¿no? A pesar de esa imagen que podíais pensar que esa cáscara de alguna manera iba a imposibilitar la filtración del aire, de la luz, todo lo contrario. En el interior el edificio se abre totalmente a lo que es el patio. Entonces, claro, con estos grandes ventanales que tenemos al interior del patio, lo que hace es que entre la luz y que la luz se convierta en uno de los elementos principales del proyecto. Una luz que de alguna manera acoge y va envolviendo, va iluminando y va creando espacios cada vez más agradables, más sencillos, más, digamos, y complejos. Una luz que de alguna manera envuelve y genera esa condición de bienestar que es lo que de alguna manera pretende el edificio. Incluso esta, por ejemplo, es la entrada. Según entras, bueno, esos juegos que tenemos, que he hablado hace un momento de las permanencias, entrar por una diagonal, ¿no? Como es la parte, digamos, inferior, para que de alguna manera el edificio parezca que es más grande de lo que es. Y entramos y resulta que vemos todas esas casitas que nos encontramos al fondo. Y en ningún momento pensamos que es una residencia, sino que sí parece un campamento de Boy Scouts, ¿no? Pero para mayores, ¿no? Y bueno, pues estas calles, estos pasillos, además, luego, pues de alguna manera se dotan de esa madera que lo hacen cada vez más, digamos, más cercano y más próximo en esa condición de la tacticidad, que también es otro de los elementos que hemos ido investigando a lo largo de estos últimos años y que veremos sobre todo en los últimos proyectos. Pero como he dicho antes, ¿no? Este es un edificio, una ciudad o una ciudad en un edificio. Los pasillos se convierten en calles, pero es que, y esto gracias también a la promotora, podéis ver esos puntos rojos, esas zonas rojas que he señalado, y es que en un momento dado esas calles se acaban dilatando y acaban generando pequeñas plazas interiores, pequeños espacios interiores. ¿Para qué son esas calles interiores? Pues esas calles interiores, de alguna manera, lo que querían era hacernos evocar o recordar esto que también en los pueblos de Castilla ves continuamente, ¿no? Es decir, eso de las sillas que se sienta la gente en la calle y tal, y que creo que también ocurre aquí, ¿no? Pero sobre todo en los pueblos de Castilla ocurre muchísimo, y además así saben quién viene, quién va, quién eres, de quién eres. Entonces, bueno, todas estas cosas. Entonces, bueno, pues tú ves a la gente sentada, digamos, en estos espacios. Y estos espacios es lo que quisimos hacer. Y esas manchas rojas que os he enseñado son esas plazas interiores donde hemos colocado unas sillas y donde el familiar no tiene que ver de esa manera, vamos a decir, tan fría, ¿no? De llegar, hay una sala de visitas. No, yo me acerco hasta tu habitación, me quedo en la puerta de tu habitación, incluso no solamente eso, sino que yo he ido hace poco y es una gozada ver ahí cómo los mayores se reúnen en torno, digamos, a estos espacios y conversan y no tienen por qué desplazarse al salón principal y están ahí, ¿no? Y están ahí, y encima están mirando al jardín, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco la idea que nosotros teníamos un poco de lo que debía de ser o creíamos que debía ser esa residencia. Y abrimos, ¿no?, las puertas, ya para acabar este proyecto, a ese espacio que es la plaza más importante. A mí, cuando hablo de arquitectura, la verdad es que me gusta casi hablar en términos urbanos, porque yo creo que los edificios no son tan diferentes, ¿no?, de las ciudades. Yo creo, y debemos de pensarlos así, porque
Si nos damos cuenta, está nuestra propia casa, tiene espacios muy privativos, que son nuestra habitación, pero tiene plazas, que son los salones, donde supuestamente nos reunimos, o está uno con la tablet, el otro con el móvil y el otro con la tele, pero bueno, es otra cosa, ¿no? El caso es que al final tenemos estos espacios tan importantes, tan principales, y casi un poco lo que decía Alejandro de la Sota, ¿no? Que cuando tú tienes un espacio importante, un espacio principal, lo importante sobre todo es que la luz entre desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Desde dos perspectivas distintas, para, digamos, señalizar ese espacio. En la mañana, el lucernario que tenemos en la parte superior, que es el que, si recordáis la imagen, que ahora veremos finalmente, entra por ahí, y por el día, por la tarde, la luz entra a través de las lamas, que de alguna manera lo que están haciendo es ver el pueblo. Tú estás ahí sentado, están haciendo sus actividades la mayor parte del día, la mayor parte diría del mes, ¿no? Por esas condiciones climáticas, y desde ahí lo que estás viendo es las calles exteriores, el pueblo, la recreación de lo que hay alrededor. Ese es el lucernario, ¿no? Al que antes aludía y que de alguna manera pues, señaliza la zona principal. Vale. Voy a contar el siguiente proyecto. Esto es un pequeño proyecto, ¿no? Un pequeño proyecto, es una vivienda unifamiliar situada en un pueblo a los pies de la ribera del Duero, ¿no? Un pueblecito muy pequeño. Veréis que, salvo en alguna ocasión, el ámbito, digamos, casi todo, nosotros trabajamos en estos pequeños pueblecitos. Cuando digo pequeños pueblecitos, estamos hablando de que este tiene censados 120 habitantes, ¿no? Bueno, Aldea-Mayor, que es uno de los grandes, ¿no? Pues no sé si llega a 2.000, ¿no? Pero los que veremos al final, sus censos de 200 personas, incluso uno no sé si llega a los 100, bueno, censados, otra cosa es que vivan allí. Entonces, imaginaros un poco que cuando tú haces allí un equipamiento o haces un proyecto, es el proyecto o es el equipamiento, no es como los que hacemos en las ciudades. Entonces, bueno, pues esta casa la verdad es que es muy curiosa porque bueno, pues claro, todo esto, a la derecha, todo lo que veis aquí a la derecha eran las casas nuevas, ¿no? Casas nuevas que son de los años 60, ¿no? Entonces, bueno, pues el ayuntamiento pues, hizo unas parcelas y bueno, pues consiguió al final pues, que vendiera las parcelas en esa zona de ahí. Y este es un proyecto como muy intelectualizado en el cual tiene mucho que ver el sol, ¿no? Tiene mucho que ver la luz. Yo diría que su argamasa principal es la luz, ¿no? Es la luz. Es además una vivienda que se sale un poco de los cánones, y voy a ir mejor a la planta, se sale un poco de los cánones porque su espacio principal es un espacio intermedio. Y aquí volvemos a hacer las referencias a lo que hemos estudiado, a lo que hemos visto, a los Aldo Panenka, al Tintin, etcétera, ¿no? Es decir, el espacio intermedio. Todo gira alrededor de este porche, de este enorme porche que tenemos aquí, bueno, enorme, 40 metros cuadrados, pero es muy grande. Entonces, bueno, en este porche, al cual se acaba abriendo todas las estancias principales, desde la cocina, el salón, la propia biblioteca, excepto los dormitorios, ¿no? Y de alguna manera lo que quiere es que esta sea una casa que funcione con el tiempo, que sea una casa que de alguna manera en invierno pues permanezca cerrada, en primavera se pueda abrir y este espacio pertenezca a esto otro, pero también se comparta con el jardín, y que sea una casa que en un momento dado no sepamos si estamos en el interior o estamos en el exterior o en el exterior en el interior. Es decir, es una casa que juega con la indefinición. La verdad es que en vez de llamarse casa fa, ¿no? Podría llamarse casa indefinida, porque es una casa que pueden pasar muchas cosas y van pasando muchas cosas a medida que va pasando el tiempo. Y sobre todo a medida que van pasando las estaciones e incluso las horas del día. La casa está, bueno, pues estas cosas de los arquitectos, ¿no? Entonces, pues está concebida a través de ejes, ¿no? Una serie de ejes. En este caso, por ejemplo, lo tenéis puesto aquí. Hay un primer eje visual que se encuentra en esta zona. Va a haber un segundo eje visual que se encuentra en esta segunda, y el gran eje que es el visual que tenemos en este sentido. Y de esta manera, pues se va organizando la casa. Al fondo de la casa, que es la habitación principal, pues se abren las ventanas y hay un olivo y bueno, pues va recordando un poco el paso del tiempo, de las estaciones, es muy agradable, ¿no?, de vivirla. Avanzamos a través de ese pasillo y bueno, pues ya os iréis dando cuenta de que esta casa está hecha con pocos recursos y está hecha pues con un material que es el ladrillo. Muchas veces las intervenciones que a lo mejor he hecho en otros colegios, yo la he llamado materia cruda, porque sí que es verdad que luego, no sabes por qué, pero vas generando casas o vas generando edificios que tienen mucho que ver o que tienen que ver con esa singularidad del material en su estado más puro.
Es un edificio en el cual, pues, al estar hecho con un ladrillo que es visto, un ladrillo que es un hueco muro, que lo único que hace es tocarle la luz, lo que genera o lo que puede provocar es que de alguna manera, según va pasando el tiempo, según van pasando las horas, la casa va cambiando, la textura roja, la forma en que incide la luz, y la casa va adquiriendo distintas tonalidades, va distintas luces, va adquiriendo distintas maneras de poder verse. Y hay un momento dado en el que la casa se abre y es capaz de comunicarse con el espacio del jardín que tenemos al otro lado, y que de alguna manera pues es ese porche que hemos hablado y del cual, pues como he dicho, la luz es la parte más importante, la propia orientación que tiene el edificio. Pero también hay una cosa que es muy importante. Si habéis visto en planta, la planta de alguna manera es un juego también muy intelectualizado, es un juego que tiene que ver con algo que es la retícula, una retícula que se encuentra desplazada, pero que al mismo tiempo esa retícula se convierte en una doble sección que es exactamente igual. Una sección que, ¿por qué es así esta sección? Preguntaréis, pues por una sencilla razón, porque de alguna manera cuando tú haces un porche, pues ese porche está muy bien para pasar el tiempo ahí, pero el problema es que en esta parte de aquí no entra la luz. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros hicimos es la misma sección para provocar que la luz entrase por aquí, que bañase y que los efectos de luz que se provocaban en este ámbito fueran diferentes a los que había aquí y que al mismo tiempo tuviese la misma condición de iluminación o equipotencialmente igualmente iluminada, no solamente esta parte, sino también esta otra parte de aquí. Bueno, es una casa, tampoco es que tenga mucho más, ¿no? Es una casa en la cual, pues bueno, pues de alguna manera, pues pudimos tener el beneplácito de la propiedad y poder de alguna manera pues construir un edificio que es un edificio de vacaciones, ¿no? Es un edificio, es una vivienda para disfrutar con los amigos, es una vivienda que tiene que ver con ese, como veis, ese espacio intermedio que es el que verdaderamente se abre a todo, ¿no? A todo. Bueno, esta es otra imagen de, digamos, de la vivienda. Este es su exterior hermético, cerrado. Bueno, si sabéis la anécdota que decía siempre, creo que era Alejandro Lasota, ¿no? Que cuando llegaba a los pueblos, ¿no? Llegaba al pueblo decía, oiga, enséñame la casa más fea del pueblo, ¿no? Y entonces siempre llevaban a la casa que había hecho un arquitecto, ¿no? Entonces yo creo que aquí, bueno, había una curiosidad tremenda. Yo creo que aquí entra todo el mundo. O sea, aquí los 120 censados, que en realidad serán 70, han entrado por la casa, han visto toda la casa, pero vamos, pero a su antojo, ¿no? Pero bueno, estos son los chascarrillos estos, ¿no? de estos proyectos que, bueno, pues que de alguna manera intentan jugar pues, la manera en que hemos reunido la Junta, la manera en que cambiamos el aparejo, para jugar con el tema de la escala también, es decir, llevarme todo lo que es absolutamente todo con el mismo aparejo, pues creo que era más singular que en un momento dado, que era este dintel que encima jugaba con el quiebro de la calle, pues que el aparejo se cortase, que formase, digamos, otra entidad suficientemente diferente para que tuviera una escala más apropiada. Y eso, pues bueno, pues, y que la luz tocara de una manera también distinta lo que es el propio aparejo, lo que es la propia casa, y que de alguna manera pues, se entendiese que había una serie de partes diferenciadas. Bueno, no hay mucho más que contar. Este probablemente es uno de los proyectos más complejos con el que nos hemos enfrentado, ¿no? Esta es una residencia también, ¿no? Y cuando digo complejo es por muchos motivos. O sea, esto además empezó en particular, luego lo compró un fondo, el fondo no quería el proyecto, quería hacer otra cosa, a mitad de obra querían cambiar todo, bueno, dolores de cabeza, de todo, ¿no? Entonces, pero al final lo conseguimos, ¿no? Conseguimos que saliera adelante. Tiene sus errores, tiene sus cosas, pero bueno, hay que decirlo, ¿no? Cuando las cosas no te salen totalmente redondas, pero yo creo que de eso 100% que a lo mejor querías, pues bueno, pues a lo mejor tiene un 80%. Y es un edificio que es otra residencia, pero en este caso es en Valladolid, ¿no? Es en Valladolid. Y claro, aquí ya cambia todo por completo. Aquí ya el contexto no tiene absolutamente nada que ver. Aunque seguramente que es muy familiar, porque esto, a fin de cuentas, es una periferia urbana. Y estas periferias urbanas están en todas las ciudades. La verdad es que esto podía ser Valladolid, pero si os digo que es Toledo, os lo podéis creer, ¿no? O si digo que es Santa Cruz, uno de esos barrios, también, porque la verdad es que está en todos los sitios. No sé por qué, pero la identidad de las ciudades la vendemos muy bien, pero desaparece una vez que recorremos dos calles, ¿no? Y al final, entonces es cuando ya comprendemos lo que se llama globalización, ¿no? Y es que todas las ciudades son muy parecidas o son prácticamente iguales. La residencia se sitúa en la huella de ese punto gris y teníamos
era un reto, ¿no? Porque, digamos, de alguna manera teníamos dos cosas muy diferentes, dos situaciones contextuales muy distintas. Por una parte, en su parte trasera, esta gran mancha verde, que es un parque, ¿no? Y una vía de alta capacidad, que era el vial que tenemos aquí enfrente, que ahora veremos. Este es un parque que se realizó cuando se hizo en su momento el plan parcial, PAU, o como queremos llamarle, y entonces pues tenía unos árboles de un porte extraordinario, hasta tal punto que nos enganchó. Y yo, en ese momento, lo que pensamos es que en realidad no estábamos haciendo una residencia. En realidad lo que estábamos haciendo era un parque que tenía una residencia, que es muy distinto, ¿no? Y entonces nos agarramos sobre todo a eso, porque yo creo que era lo más importante que debíamos dotar, a lo que debíamos de dotar el proyecto. Fijaos qué situaciones más extremas, ¿no? O sea, yo siempre les digo a mis alumnos, a ver, dejaos de dibujar, no coges el lápiz, no. Leed, ¿no? Leed el contexto, mirad lo que tenéis alrededor, mirad exactamente cuáles son las claves que tenemos en la periferia del proyecto que vamos a realizar, porque es la que os va a dar la clave para poder ejercer, realizar y proyectar ese edificio. Y eso es lo más importante. Y esta es la clave que nosotros teníamos aquí. Ese gran parque que teníamos en la parte trasera, como os digo, ya con unos árboles con un porte importante. Este parque puede tener 30, 40 años perfectamente, de hoja caduca, además, que eso era muy bueno, ahora os explicaré por qué. Y luego, pues esa calle que teníamos por delante, totalmente anodina, con el NH al fondo, ¿no? Bueno, a mí me obsesionan muchas cosas, ¿no? Y yo bueno, pues creo que como todos, y una de ellas es la geometría. Por eso digo que reivindico un poco pues, esas cuestiones de las permanencias, ¿no? De las permanencias en arquitectura, y una de ellas es la utilización de la geometría. Y este edificio parte de una geometría. Fijaos qué solar más complicado, ¿no? Con una curva, con la condición contextual que os acabo de contar, pero ya si nos fijamos solamente en lo que es la forma del edificio, pues es difícil, es una forma bastante, perdón, del solar es complicado. Entonces, para poder ordenarlo, pues oye, mira, vamos a hacer una especie de cuadrícula y a partir de esa cuadrícula empezamos a quitar cosas y añadir otras cosas. A mí hay una cosa que me parece siempre, y yo siempre también, perdonad que digo lo de los alumnos, ¿no? pero también se lo digo a los compañeros, la ciudad, si la ciudad nos da algo, demos algo nosotros también a la ciudad, ¿no? Y que los edificios no sean solamente, digamos, edificios herméticos. Conmigo herméticos no es que sean cerrados, sino que sean edificios que también den cosas a sus ciudadanos. Y en este caso lo que nosotros dimos fue un vaciamiento que fue una plaza, ¿no? Una plaza que parece que entra dentro del edificio. Y esa plaza, de alguna manera, lo que quiere es simbolizar que el edificio también no solamente es una entidad autónoma, sino que también es un edificio enganchado a la ciudad y que da cosas a esa ciudad. El edificio, además, no solamente generaba ese espacio porque era el espacio de tránsito que tenía que ser para generar esa plaza, sino que nosotros este edificio siempre también decimos que son plazas en altura. Vuelvo otra vez al símil ese de la ciudad, ¿no? Y esas plazas en altura lo que hacían era volcarse a lo que era ese parque que nosotros teníamos en la parte trasera, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y ahora también explicaré el porqué. La planta es súper compleja, ¿no? La planta es una planta difícil que resulta de esa malla, esa cuadrícula que se va descomponiendo, que se va rehaciendo, que nos ayuda para organizar esa trama estructural, que tiene esa zona de plaza medio porticada en la cual, oye, es una gozada. Yo antes de ayer pasé por ahí y la verdad es que estaban los mayores con sus familiares, porque encima da la sombra, ¿no? Ahí, encima en estos días tan calurosos, y se ve que es un sitio que se está disfrutando, es un espacio intermedio. Vuelvo a ver al tema de los espacios intermedios, pero qué importante es, ¿no? Que, de verdad, ¿no? Esta idea de verdad que a mí me pone muchas veces enfermo de que parece que entramos a los edificios y nos olvidamos de que el umbral tiene que ser algo más que el umbral, que tiene que ser un espacio estancial, un espacio intermedio, un espacio entre el exterior y el interior, tiene que ser tan digno o más digno que el interior y el propio interior que nosotros proyectemos. Y eso es un poco lo que viene definido en este edificio. Las plantas se repiten, es una tipología, os digo, hemos tenido muchísimos problemas, ¿no? Sobre todo principalmente con la propiedad. Y bueno, pues el edificio vuelve otra vez a la idea de plazas, ¿no? Vuelve a la idea de plazas, pero también el edificio se retranquea no solamente por el tema del patio, ¿no? De generar ese patio urbano, sino que también se va retranqueando un poco para tener más habitaciones que buscaran más la luz. Porque claro, tienes que compatibilizar un poco lo que el cliente quiere con lo que, digamos, tú quieres, ¿no? Y de alguna manera yo creo que hay puntos y nexos en común.
Es un tema de habilidad. Tenemos que tener, yo creo que cada día una habilidad mayor para contar las cosas, ¿no? La narración es tan importante, tanto o más que el proyecto. Yo me acuerdo que me decía un profesor, dice, es que le preguntaban a Alvaralto, y a Alvaralto le preguntaban tal, y de repente hablaba de volcanes. Pues claro, si es que hay que en la arquitectura tenemos que hablar de todo. Es decir, tenemos que tener un discurso adaptado a cada uno de los clientes, tenemos que tener un discurso adaptado a cada uno de nuestros promotores, pero siempre guardar esas esencias para nosotros que de alguna manera siguen ahí, están ahí y sabemos por qué son. Y solo sabemos nosotros, y bueno, y ahora vosotros, ¿no? Que los estoy contando. Entonces, bueno, pues este edificio, pues al final se componía de plazas en altura. ¿Y por qué plazas en altura? ¿Y por qué salen ahí atrás las plazas? ¿No? Hay un tema que es el del cognitivo de los mayores. Os he dicho que esos árboles son de hoja caduca. Y nosotros hablando pues, con gente que trabajamos mucho, con gente que trabaja para mayores, etc., nos contaban que los árboles vienen muy bien, sobre todo los de hoja caduca, porque les ayuda a recordar el tiempo, el momento en el que estuvo alguien, o el momento en el que pasó un acontecimiento. Por eso los ventanales se abren hacia los árboles, porque ellos de alguna manera no tienen ese carácter de saber que es junio, que es julio, que es agosto, como el que podemos tener nosotros, aunque el tiempo cada día se nos pasa más deprisa, ¿no? Pero sí que pueden tener la noción o pueden tener ese recuerdo y les ayuda en su conocimiento de que evidentemente ha sido en otoño, ha sido en invierno o ha sido en verano. Entonces, por eso digamos que la disposición de las plazas en esa zona trasera. Luego, bueno, pues tiene una azotea enorme que la utilizan, que estaba abierta y que ya la han cerrado, ¿no? Incumpliendo edificabilidad. Bueno, esas cosas. Entonces, bueno, pues nada, la verdad es que lo que aparenta... A mí, yo traigo mucho este dibujo y sobre todo a mis alumnos se lo explico muchas veces para decirles la falsedad del alzado, ¿no? O sea, el alzado no existe. El alzado no es más que una representación, es una representación, aunque de eso también podríamos hablar mucho de la pictografía que existe hoy en día, ¿no? Sobre los dibujos tanto en planta como en alzados, ¿no? Pero el alzado no existe, porque yo os enseño esto y parece un alzado anodino, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver y que en realidad se va correspondiendo con esto, ¿no? Con un juego de volúmenes que va entrando, que va saliendo, con unas costillas que nos protegen del sol, con un juego... Luego, claro, también me pregunta, oye, ¿por qué las ventanas verdes? ¿No? Porque las ventanas verdes, y es que las ventanas pues, son verdes porque de alguna manera lo que querían era mimetizarse con ese entorno de ese parque, lo que yo he dicho. Nosotros hemos hecho un edificio en un parque, ¿no? No un edificio que tiene un parque al lado, sino un parque que tiene un edificio. Entonces, bueno, pues las carpinterías también intentaban de alguna manera mimetizarse, ese juego, ¿no? que en el alzado parece que es otra cosa, pues acaba convirtiéndose en estos juegos plásticos. Y volvemos otra vez al tema de la pasta, ¿no? que yo creo que siempre es tan oportuno hablar de ello, ¿no? Otra vez, mira a ver, tienes el proyecto hecho una vez, tienes que recortar, tienes el proyecto otra vez, 2, 3, 4... 5 veces ya estás diciendo, mira, yo ya no puedo hacer temas modificados porque ya la cantidad que tú me dices es imposible llegar a ella, ¿no? Entonces, en ese momento, pues volvimos a utilizar el bloque de 40, 20, 10, que es el bloque que podéis ver que tenemos aquí colocado, ¿no? Entonces lo volvimos a utilizar, nos salió bien. De alguna manera, pues esas obsesiones que os decía de la geometría de la planta, pues acaban trasladándose a lo que es el propio alzado y se van generando ese juego, digamos, de retranqueos, ese juego neoplástico, o ese juego tan plástico con otra vez la luz, ¿no? La forma en que, si es que es tan fácil, o sea, al final me refiero fácil de que es la luz es la que al final modifica los edificios, la que cambia los edificios, los que los transforma, los que de alguna manera hace que parezcan algo que no es y que luego es otra cosa. Y que ese alzado que nosotros hemos visto no representa la idea espacial que tú tienes para poder, digamos, que estas cosas pasen, ¿no? Que esos juegos de ramas acaben reflejándose en lo que son, en cada uno de los lienzos que tenemos ahí, en cómo, digamos, esa vegetación acaba mutándose con las carpinterías que tenemos al lado y esas carpinterías que además veis ahí, que nos hubieran gustado que hubieran sido más grandes, pero... Bueno, no quiero decir por qué, pero ya lo imagináis, pero esas carpinterías de alguna manera pues se vuelcan sobre ese paisaje, sobre ese elemento cognitivo que es el propio parque. Parque que, como habéis visto, puede estar totalmente arbolado o
puede pasar esto, que sea invierno y que aparezca todo su alzado y que de repente, pues es que este edificio es un juego, es una simbiosis entre la naturaleza y lo que es la propia edificación. Incluso en ese aparente juego aleatorio de costillas, también tiene que ver mucho con ese aparente juego aleatorio del propio, vamos a llamarle, parque que tenemos ahí. Bueno, os estoy dando un paseo así alrededor del edificio, ¿no? Para que veáis un poco cómo es por el exterior, y vamos a abrir la puerta, entramos a esa plaza, entramos a ese interior, que como no podía ser de otra manera, tenía que producirse a través de este espacio intermedio. Volvemos a recuperar esa imagen, que ya es conocida, porque esa imagen, a fin de cuentas, pues se va dando en estos espacios que tenemos ya digamos, ubicados por este interior. Esta es, digamos, la gran sala, la zona principal, y vamos jugando con texturas, vamos jugando con maderas, vamos jugando con la luz, vamos jugando con elementos que lo que hacen es alejarnos de esa visión que podríamos llegar a tener de una residencia hospitalaria. No tiene nada que ver. Lo táctil es muy importante aquí, pero no solamente lo táctil, sino también, como ahora veréis, lo escalable, de alguna manera lo sorpresivo, que de alguna manera, según vas andando, según vas recorriendo lo que es el propio edificio, te vas encontrando con distintas situaciones, siempre no repetitivas, que lo que hacen es no solamente que no sean repetitivas, sino que además te ayuden a orientarte, te ayudan a que sepas que estás en esta planta, no estás en esta otra, y que, bueno, pues que de alguna manera van generando estas condiciones prácticamente de urbanidad, ¿no? Que es un poco lo que tiene la espacialidad en su edificio. A ver, no es ningún secreto, hay que pensar espacialmente, ¿no? Entonces, pues pensar espacialmente es pensar casi mentalmente en una ciudad, y en esa ciudad cómo se va trasladando, digamos, a todos y cada uno de los edificios. Este otro edificio que os voy a contar se llama Cortes Metalúrgicos Oviedo, que no significa que esté en Oviedo. Oviedo es el apellido del señor que hizo el edificio. Entonces todo el mundo dice, oh, este edificio está en Oviedo. No, está en Valladolid. Este está en el polígono más feo de todo Castilla y León, que se llama el polígono San Cristóbal, que dicen que fue el primero que se hizo, el más grande, y entonces, bueno, pues como veis, en vez de arquitectura, por lo que hay es construcción, ¿no? Alrededor. Entonces nosotros nos dan esta parcela, esta parcelita que tenemos aquí, ¿la veis? ¿No? Esta parcela. Claro, con tan mala suerte que esta es la calle Aluminio, esta es la calle principal, es la zona representativa, pero resulta que el sol viene en este sentido. O sea, siempre esto queda al norte, no tenemos iluminación. Y claro, eso es un problema. ¿Y ese problema cómo le podíamos solucionar? Pues siempre con soluciones pues muy sencillas. Soluciones que a lo mejor pues tienen que ver con un juego de castillete, por el cual nosotros lo que hacíamos era que la luz pudiese llegar a entrar desde la parte de atrás del propio edificio. El edificio pues, tiene mucho que ver con algunos recursos muy formales de Castilla. En Castilla, eso que habíamos aprendido tantas veces del fondo y la figura, ¿no? que hemos visto en tantas clases de composición en las escuelas, pues eso es muy plausible y se puede ver mucho en lo que es el propio Valladolid. Nosotros, ese pintor que antes os contaba, Cuadrado Lomas, en este cuadro reflejaba muy bien esa, digamos, dicotomía, esa, digamos, tensión que existe entre ese fondo que es el campo y los elementos que pueden llegar a existir, como son las figuras de esos árboles. Y a fin de cuentas es un poco lo que hemos hecho aquí en este edificio. Nos hemos ido dotando, la verdad es que un edificio industrial es muy agradecido, porque nos hemos ido dotando de una especie de marco, un gran marco, que es el que tenemos detrás, sobre el cual se han ido recortando esos dos volúmenes. El volumen que tenemos aquí, que es una doble capa, es un conuglas realizado, son las oficinas técnicas, estas son las oficinas de recepción, y bueno, pues estos aquí tenemos una serie de depósitos, etcétera, pues donde guardamos, digamos, el material. Claro, el edificio transformó totalmente lo que era esta parte de la ciudad, y esta foto yo creo que lo muestra muy bien. De alguna manera intentó dignificar lo que es toda la zona que tenemos aquí, además de intentar ser una zona bastante representativa. Es un edificio de bastante escala, es un edificio muy alto. Todavía nos pedían 3 metros más, pero digo, ¿dónde vas? Que pasamos de normativa. Pero bueno, de alguna manera, pues el edificio lo que hacía era jugar con esa forma de la estructura. Acababa modulando el edificio, otra vez el tema de las modulaciones, de los juegos de retículas, por los cuales pues, la luz acababa entrando desde esta parte trasera. Bueno, este edificio, y además,
esto tiene una historia que es muy cachonda. O sea, de repente estamos haciendo el edificio, ¿no? Y esto me entenderéis perfectamente. Teníamos ya toda la cáscara cerrada y nos llega el promotor y nos dice: mira, es que hemos ido a Italia y es que hemos visto que hay una cosa que nos gustaría mucho poner y es que, bueno, pues para almacenar nos hemos quedado un poco cortos y necesitamos que nos hagas un foso, ¿no? Pero si ya está montado todo. Bueno, dime el foso porque era un foso. No, pues mira, pues el foso tiene que tener 20 metros de largo, la nave mide 110, ¿no? 25 metros de largo, tiene que tener 10 de ancho y 20 de profundidad, con todo montado. Y claro, con unas zapatas, todo pegado al lado y tal. Y yo, Dios mío, ¿pero qué me estás contando? ¿Cómo vamos a hacer un foso de 20 metros de profundidad? Sí, porque yo quiero 20 metros, más los 15 que tenemos, así tenemos 35 de almacenamiento y tal. Bueno, pues una vez que teníamos hecho el edificio, tuvimos que desmontar gran parte de él para poder hacer el foso y rezar porque no nos pasara nada. Afortunadamente no nos pasó nada. Pero bueno, son estas pequeñas anécdotas que las intrahistorias, ¿no?, que yo digo de la arquitectura. Joder, alguien tiene que escribir un libro sobre las intrahistorias, ¿no? Sobre todo lo que nos pasa, porque claro, ahora yo vengo aquí, me siento, os enseño esto y dices: oh, qué bien, tal, no sé qué proyecto, qué chulo, qué tal. 2 años, pues con todas las historias que os podéis imaginar, en este y en todos, pero como nos pasa a todos, ¿no? Entonces, bueno, la intrahistoria la verdad es que es muy cachonda, ¿no?, el tema. Bueno, el tema es que esto, al final, pues el edificio es como una luciérnaga, ¿no? Ese sitio tan feo, pues al final, no sé si será más bonito, pero por lo menos da luz. Y al final se acaba convirtiendo en una especie de luciérnaga que de alguna manera pues va proyectando luz por toda esa calle. Y bueno, pues este es el juego interior, ¿no?, que tenemos ahí, y en la cual pues volvemos a recurrir a cuestiones que tienen que ver con el fondo y la figura, ¿no?, esos juegos de composición. Esta es la escalera que vincula las oficinas con lo que es todo el resto de la nave, y que tiene que ver, pues evidentemente, con estos juegos que aparecen en Castilla, ¿no?, de esos inmensos paisajes y sobre el cual pues se acaban recortando determinadas figuras. Claro, estos cortes metalúrgicos Oviedo, entonces no lo íbamos a hacer en madera. Entonces, claro, y además no solamente eso, teníamos todo el acero que quisiéramos, y como teníamos todo el acero que quisiéramos, pues nos aprovechamos. Yo, evidentemente, esta escalera es muy probable que no la pudieras hacer en otro sitio, pero conseguimos hacerla y, bueno, pues para ellos es un elemento bastante distintivo. Y muchas veces, pues, bueno, yo digo que los proyectos son ideas sencillas que se van complejizando, y cuando me voy a complejizar no es que de repente empiezas a decir: oh, y ahora tuerzo la estructura y me hago Guggenheim. No, de lo que se trata es de ir añadiendo ideas a las cosas, ¿no? Y yo, aquí tuvimos una idea primera, que era ese castillete por un problema de luz, para que los trabajadores pudieran tener el máximo de luz natural, el bienestar laboral. Pero luego teníamos que hacer las oficinas, y esas oficinas pues también pues empezamos a recurrir a cosas que ya habíamos pensado, que habíamos visto y que creíamos que no teníamos que hacer unas oficinas como tal, tenían que ser algo más. Y entonces lo que se nos ocurrió es que es una idea que recurrimos mucho en el estudio, que es pensar que en realidad tenemos un horizonte nuevo, un cielo nuevo, ¿no?, tenemos un suelo nuevo y sobre él vamos acoplando distintas arquitecturas. Eso se ve muy bien aquí, ¿no? Por ejemplo, podéis ver aquí cómo empiezan a emerger arquitecturas que son más autónomas sobre un fondo, sobre un cielo, yo digo muchas veces sobre un nuevo cielo, y que de alguna manera pues, bueno, pues no llegan a tocar en su parte superior y que también juegan al tema de la escala. También es una argucia escalar, ¿no? Porque si yo hubiera reducido lo que es el edificio a la altura de estas oficinas que ya tienen 2,70, el edificio por fuera se me hubiera quedado muy pequeño. Sin embargo, si yo lo proporcioné para tener la altura suficiente, pero luego al interior jugué con que las oficinas tenían que tener la dimensión que debían de tener, la escala que debían de tener. Ese, por ejemplo, es la imagen, ¿no?, de lo que os comentaba, de cómo se ve ese edificio, cómo tenemos ese fondo, ¿no?, por decirlo, ese horizonte que está ahí detrás, cómo tenemos ese cielo, cómo tenemos el suelo y cómo, pues otra vez la idea de las casitas, ¿no?, de un edificio en una ciudad en un edificio, otra vez lo urbano, ¿no?, siempre está presente. En realidad esto es otra plaza, en realidad este es otro sitio en el cual pensamos en esa urbanidad que puede llegar a tener, y que ya habíamos practicado en otros proyectos, por ejemplo que fue una rehabilitación, que fue el Ayuntamiento de Traspinedo, y que fue uno de los primeros proyectos que hicimos y que de alguna manera pues son tics que tienes ahí que vas repitiendo a lo largo de tu vida. Esa es la parte superior de las oficinas, ¿no?, donde está el jefe. Ahí tenemos también, claro, bueno,
el tema de la luz. Esta parte de aquí arriba, como podéis ver, es muy distinta a la parte de abajo. Bueno, esto es una petición del cliente, que no quería que de alguna manera se viese, ¿no? Entonces, claro, pero digo, vale, no se va, pero yo tengo que meter luz. Entonces, al final dije, bueno, pues vamos a meter un Nuglass, que en realidad es una cámara térmica, porque tiene un doble acristalamiento, y lo que vamos a hacer es que genere otro tipo de luz. Y efectivamente, oye, si venís a Valladolid y queréis pasar, veréis como en la parte de abajo, la luz, la de la plaza esa que hemos visto, la de las oficinas y tal, es la del día, es normal, pero aquí hay como una especie como de luz difusa, ¿no? Más homogénea, que tiene mucho que ver, que no ensombrece las pantallas de los ordenadores, porque aquí está la zona de I+D+I, y que de alguna manera pues, facilita mucho el trabajo de esta gente para algo que había pedido el propietario. Jardinillos. Bueno, finalista de la Bienal. Pero bueno, además me han dicho que hemos estado ahí, pero bueno, eso es porque tenemos buenos amigos y no querían quedar mal. Pero bueno, el caso es que este es un concurso que ganamos en Palencia. Esta es la obra más lejana, 44 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, Palencia, que es pues, un sitio muy querido por nosotros, pues bueno, pues en el año, bueno, no sé qué año ponía, bueno, 2000 algo, ¿no? 10 y algo, ¿no? Bueno, el caso es que convocan un concurso de ideas. Convocan un concurso de ideas, se presentan ahí 40 propuestas, no sé qué, y tenemos la suerte de ganar, ¿no? Tenemos la suerte de ganar. Y el tema es que, claro, cuando llegas allí, o cuando llegabas allí, te desmoralizas, ¿no? Resulta que esto es el Parque de los Jardinillos. El Parque de los Jardinillos era un parque que se había hecho en conmemoración de la llegada al ferrocarril. Allí en la península, cada vez que llega el ferrocarril o llegaba al ferrocarril a una ciudad, pues había que tirar la casa por la ventana. Y entonces pues hacían plazas, se hacían avenidas, había que recibir el ferrocarril, se ponían nombres a las calles. Por ejemplo, en Valladolid tenemos una que se llama 20 de febrero, y 20 de febrero es porque es el día que llegó el tren a Valladolid. Entonces, pues bueno, pues aquí hicieron el Parque de los Jardinillos. Un parque que fue creciendo a medida que evolucionó, pero que era un parque tan desastroso como este, ¿no? Un parque que no era parque, o sea, yo es la primera vez en mi vida, ¿no? Esto está en pleno casco de Palencia. O sea, aquí está, esto es la plaza, esto es la calle Mayor, ¿no? Entonces terminas la calle Mayor, esta es la estación de trenes y encima está la estación de autobuses. Bueno, nosotros elegimos a un equipo de sociólogos, que es amigo nuestro, y nos cobró poco, que nos hiciera un estudio de movilidad, de ver exactamente cómo se movía la gente por el parque, para saber exactamente las necesidades que había. Y nos encontramos con esta sorpresa. Los puntos simbolizan el recorrido de la gente. La gente no entraba dentro del parque. Y estamos hablando de un parque que estaba pegado a la ciudad, que esta es la calle Mayor, que es que Palencia no es tan grande, Palencia no sé si tiene 40, 60.000 habitantes, ¿no? Es una ciudad pequeña, muy agradable para vivir, por cierto. Entonces, en estas ciudades, claro, hay algo que no funcionaba, que nadie quería entrar aquí dentro. Y todo el mundo hacía este recorrido y para ir a la estación se venían por aquí y venían por aquí, o venían por aquí para entrar a la estación de autobuses. Como mucho algún valiente venía por este lado y alguno venía por aquí, pero bueno, estos de aquí, estos eran los que fumaban porros y esos son los que estaban ahí, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. El caso es que el parque además nos lo encontramos destrozado, ¿no? O sea, tenemos de todo, ¿no? O sea, era el parque menos parque que os podéis imaginar, porque además tenía una cosa que era muy graciosa, que era que cada alcalde que llegaba plantaba árboles, ¿no? Entonces, claro, ya sabéis lo que pasa si tú en un jardín plantas demasiadas plantas y empiezas a plantar todas juntas, que unas se comen a las otras, unas dejan de vivir porque es la ley del darwinismo, ¿no? Entonces, pues bueno, el más fuerte es el que sobrevive. Pues entonces, bueno, pues aquí venga a plantar árboles y más árboles y más árboles. Y en total, que nos encontramos que en hectárea y media había 776 árboles, ¿no? O sea, con unos portes inmensos. Esto es lo que se veía justamente al salir de la estación. O sea, ahí detrás podía estar Palencia, o podía estar Salamanca, o Santa Cruz de Tenerife. Podía estar lo que fuese, ¿no? Porque no llega el tren hasta aquí, ¿no? Aunque creo que tenéis un proyecto por ahí, ¿no? Que a lo mejor sale alguna vez, pero digamos que de alguna manera tú llegabas ahí y veías esto, ¿no? Y veías esto que no sabías lo que había. Claro, esto no te invita a adentrarte por ahí, ¿no? Ni siquiera te invita a poder pasear y entrar dentro. Claro, tú mirabas, claro, haces un estudio histórico. Y ese estudio histórico que haces, empiezas a mirar qué es lo que había, qué es lo que tenías, cómo era
como era el Parque de los Jardinillos, que en realidad pues tenía una zona principal justo delante de la estación, por el cual pues venías, el carruaje, dejaban a la gente paseaba hasta la estación, o sea, bueno, no tenía nada que ver con lo que existe ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, las avenidas eran limpias, había, digamos, los jardines de alguna manera permitían que se viese, es decir, yo desde la Plaza Mayor podía ver la estación, en ese momento no sabía nada, pero no digo nada es nada, ¿no? Entonces, claro, pues ahí lo único que había era un ambiente muy turbio, y ya me entendéis, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces nuestro lema se llamaba Cosiendo Palencia, y Cosiendo Palencia lo que venía a hacer, de alguna manera, era, parece que estoy haciendo una charla de urbanismo, pero es que es verdad, porque nosotros lo que hicimos es generar plazas, ¿no? Generar plazas que se concatenaban, que ataban, y que de alguna manera, superponiendo una trama distinta de plazas a distinta escala, como son esos elementos negros que se superponían a lo que era el parque, por lo que facilitábamos de alguna manera era que hubiera una coherencia. Porque claro, esto, lo que había aquí en el medio no tenía nada que ver con lo que había aquí, que había un jardín histórico romántico, y esto se hace después. Bueno, va. Bueno, el caso es que esta fue la planta de la Reforma, ¿no? La planta en la cual nosotros recuperamos nuevamente la Gran Alameda, el parque que existía en ese momento, y el jardín romántico. Recuperamos muchos de los paseos que todavía quedaban, de los trazados antiguos, y esto, pues bueno, pues lo convertimos en una zona de acceso a la estación, junto a un gran estanque que volvimos a generar. Y bueno, pues a mí una cosa que me gusta mucho decir, que es que en realidad la arquitectura es el teatro de la vida, ¿no? Y es verdad, y eso ocurre aquí, ¿no? Es decir, porque al final nosotros lo que hacemos son soportes para la vida. Si nosotros no controlamos qué va a pasar en un edificio, por mucho que queramos, ¿no? ¿Quién era? Era Mondrian, ¿no? El que obligaba a su mujer que tenía que ir con unas zapatillas exactamente del mismo color que la casa y no sé qué y tal, y creo que al final se divorciaron, ¿no? Pues esto pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, nosotros no obligamos o no podemos obligar a la gente a que haga lo que nosotros queremos. Lo que nosotros tenemos que dar es una base, una infraestructura, algo en lo que moverse, ¿no? Un teatro para la vida. Y ese teatro funciona, porque ese teatro al final, en esta explanada que había desaparecido, aquí se acaban haciendo actuaciones, se acaban haciendo espectáculos, acaban teniendo títeres, acaban teniendo todo lo que se pueda imaginar dentro de lo que es una ciudad. Es una explanada para el recreo. Además, este proyecto, como os he dicho, es que las cosas no son incompatibles. Estaba pensado también ambientalmente, ¿no? Esa lámina de agua que vosotros veis ahí, pues lo que de alguna manera quería era refrigerar, digamos, toda una zona que teníamos ahí situada y bueno, fue reconocida con el Premio de Sostenibilidad de Castilla y León. Bueno, oye, pues mira, muy bien, pero vamos, que de alguna manera nosotros intentamos eso, que tuviéramos esas islas refrigeradas dentro de lo que era la propia ciudad a través de pequeñas láminas de agua que veremos, ¿no? Bueno, este es lo típico del programa, de cómo se desarrolla, etcétera, y esta es una imagen aérea de cómo queda el parque, ¿no? Aquí vemos el parque, la gran explanada central, lo que hay por dentro, etcétera. Vale, y aquí me voy a parar un momento. Claro, aquí lo importante era hacer una cota cero, o sea, no hacer nada que de alguna manera desvirtuase lo que estaba pasando. Nosotros era una operación de limpieza y de crear una cota cero nueva, limpia, que de alguna manera lo que permitiese es que desde este extremo, que es la Plaza de León, que es donde termina la calle Mayor, desde aquí pudieras ver, digamos, lo que era la estación y que la gente volviera a recuperar este espacio y pudiera volver a entrar, incluso que pudiera ir a la estación. Y se ha conseguido. Y se ha conseguido, ¿no? Pero claro, también hay otra cosa que es muy importante y que siempre cuento, la materialidad. ¿Con qué lo hacíamos? Entonces, ahora hablamos mucho de kilómetro cero, hablamos de muchas cosas, cuando en Castilla llevamos años haciendo lo mismo. Y lo vais a ver en los dos últimos proyectos que quedan, queda poco, en los dos últimos proyectos que os quiero enseñar. Porque aquí lo que hicimos es que teníamos granito cerca. El granito es una constante en la ciudad de Palencia, todo está hecho con granito porque hay unas canteras que están al lado. Entonces, bueno, como las canteras las teníamos al lado, y además fue una imposición municipal, ¿no? Pues bueno, pues lo hicimos todo con granito. Entonces, el reto era ir haciendo
todo con un mismo material, con distintas formas, y que fuéramos haciendo absolutamente de todo. Asientos, que fuéramos haciendo zonas de paso, que fuéramos haciendo zonas de tránsito de vehículos, zonas peatonales. Ya a la constructora la volvimos loca cuando le pusimos así en espiga, ¿no? Pero bueno, oye, estas son las cosas de los arquitectos, ¿no? Y luego, claro, a mí me encantan estas cosas porque aquí, ahora esto es otoño, ¿no? Esto es un otoño ya maduro, un otoño ya que ya tenía que estar empezando a apuntar, pero que no llega, ¿no? Allí. Entonces, pues bueno, pues claro, el jugar con esa pátina del tiempo, pues siempre es maravilloso. Entonces, pues como el granito, pues empezó a configurar pues distintas cosas, ¿no? Pues desde las zonas digamos, donde teníamos que aparcar las bicicletas, bueno, elementos, agrupamos las farolas en distintos focos con su reloj, como no podía ser de otra manera, y el que no recuerde al barato Jacobsen, pues nada, son recuerdos, ¿no? que empiezas a traer. Cómo ese mismo, pues esas piezas acaban configurando distintas disposiciones y distintos juegos para convertirse luego en tridimensionales, y esas son las zonas de volardos por las cuales pues impide que se acerquen, cómo el propio césped, ¿no? Juega con ese aparejo, los alcorques, cómo están también dispuestos en piezas más pequeñas, o cómo se conforman incluso pequeños bancos en las zonas, digamos, de los jardines románticos, y cómo ese elemento que habíamos visto al principio, el skate, ¿no? Se rehace, se vuelve a disponer, se coloca, digamos, en una posición más lógica, que es aquí, y cómo tanto el granito como el hormigón que hemos utilizado pues, en esa modulación triangular, en esa retícula, pues acaba nuevamente pues, volviendo a aparecer. Y la lámina de agua, ¿no? Sí, este proyecto se le conoce a muchos por la lámina de agua. De hecho, estas cosas que... Bueno, este proyecto fue muy criticado, pero como todos los proyectos públicos, ¿no? Evidentemente, porque no tiene nada que ver con la arquitectura. O sea, hoy en día los proyectos públicos muchas veces se critican por otras cosas, ¿no? Que no tienen nada que ver ni con el arquitecto ni con la arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, ya luego lo contaremos, ¿no? Tomando la copa, pero ya lo contaré. Pero, de alguna manera, pues, con el paso del tiempo, todo el mundo se ha callado, ¿no? En cuanto se ha abierto. Y evidentemente, pues, a mí me resulta muy gratificante cuando de repente empiezas a ver que empiezan a pasar postales el propio Ayuntamiento de Palencia y pasa la catedral, pasan, no sé qué, bueno, perdonad, no me acuerdo qué iglesia y tal, y de repente ponen una lámina de jardinillos, ¿no? Entonces dices, bueno, vale, pues entonces ya la ciudadanía lo ha aprendido, ya lo ha hecho suyo, ya lo va haciendo suyo. Nada, es una lámina muy pequeñita de agua, una lámina de espejo, en la cual, bueno, perdón, me he saltado esta que tenía que haber puesto antes, que era la zona de llegada hacia los autobuses, o distintas cosas que vas generando, estas manías que tenemos los arquitectos por diseñar, pero cómo al final esa lámina de agua, en realidad lo que quería era pues, generar zonas de refresco. Cada vez esto es más complicado, ¿no? Y yo creo que los jardines y los parques, y encima que se nos había obligado a que tuviéramos un material duro como era el granito, pues intentar compensarlo, no solamente con tener más superficie vegetal, que tenemos, más jardín, más zona verde, sino también compensarlo con esa lámina de agua. Una lámina de agua que, claro, pues nosotros no podíamos talar ningún árbol. Y como empezáis a adivinar, esa lámina de agua se iba extendiendo e iba dejando pequeños recintos en los cuales pues, los árboles se mantenían, quedaban ahí emergidos, y la verdad es que daba una especie como de condición, yo digo que hasta mágica, ¿no? O sea, la arquitectura también existe en la magia, ¿no? Y la magia viene a lo mejor del reflejo y de cómo de repente, de una manera especular, ese jardín no solamente es un jardín, esa cota cero que yo os había hablado al principio, sino que se convierte en un jardín tridimensional, ¿no? Y no solamente el jardín es una llanura que hemos generado, que hemos quitado toda la maleza, que hemos generado distintos elementos, sino que de repente también tiene una vertical. Y una vertical visual, una ideal, que está generada por esa lámina de agua que lo que hace es multiplicar por 2 la altura de los propios árboles, ¿no? Y que, bueno, que viene simbolizada pues, en esta imagen que de alguna manera pues, quiere representar, y es la que utilizan en Palencia un poco para ilustrar su parque. Y que veis cómo de repente ese parque que todos pensábamos que iba a ser de una manera, sorpresivamente es otra, ¿no? Y simplemente con un juego especular hasta convertirse en una pieza tridimensional. Acabo, ¿eh? Bueno, acabo en una carretera, ¿no? En la carretera esa que comenzamos, ¿no? Os voy a contar un último proyecto, pero
antes voy a introducir dos proyectos que estamos haciendo y que tienen mucho que ver con una línea de investigación que estamos realizando ahora y que no les he mostrado nunca. O sea, es la primera vez, ¿no?, que de alguna manera, porque están sin acabar. Entonces, disculparme porque las fotos están hechas con mi móvil y de alguna manera, pues bueno, pues algunas pues no son tan buenas y otras está, pero lo importante no son las fotos. A mí las fotos engañan mucho. O sea, prefiero que tengáis estas fotografías y que veáis las cosas en su cruda realidad, cómo son, cómo se están construyendo, cómo se están haciendo, y que aquí no hay trampa, o sea, es como es, ¿no? Es como es, así, directamente. Entonces, bueno, pues esta carretera está en lo que llamamos nosotros los Montes Torozos. Este pueblo se llama Castromonte, ¿no? Castromonte es un pequeño pueblecito que le veis ahí. Claro, yo llevo 20 años viniendo aquí a Tenerife. Yo en realidad, como antes decía, yo juego en casa, o sea, aquí hay trampa, ¿no? Entonces, pues bueno, de alguna manera, pues este pequeño pueblecito, claro, yo cuando me hablan de pueblecitos aquí en Tenerife, pues ya, yo me llevo las manos a la cabeza. Y Cot, que puede tener 20 y tantos mil habitantes, ¿no? Pues eso para nosotros es una ciudad, ¿no? Entonces, claro, pero es un pueblo, ¿no? Aquí lo llamáis pueblo, ¿no? Creo. Entonces, pues bueno, pues para nosotros un pueblo son 120 habitantes o 200. Estos pueblos, claro, ¿qué ocurre? Y esto genera un debate muy largo, ¿no?, que no voy a entrar, evidentemente. Que estos pueblos, pues, empezáis a ver que empiezan a tener cicatrices, ¿no? Por aquí, ¿lo veis, no? Esas cicatrices son los parques eólicos. Entonces, en toda esta zona mesetaria, este es Valverde, que es el otro pueblo en el que os voy a enseñar, ¿no?, que está aquí situado. Aquí se ve todavía mucho más estas cicatrices. Ahora mismo está lleno de parques eólicos. Eso les ha producido unos ingresos extraordinarios a estos municipios, por licencias y por muchas cosas. Ahora tienen otro problema, porque esto es un problema y luego os contaré por qué, que ahora esto va a dejar de llamarse tierra de campos, ¿no?, y se va a llamar tierra de azulejos, porque esto se va a llenar de placas solares absolutamente todo. O sea, hay proyectos para llenar en municipios que tienen 5.000 hectáreas, 3.000 de ellas van a ir con placas solares, ¿no? Pero da igual, que sean zonas de vega, que sean zonas productivas o que sean zonas improductivas, da igual. Entonces, pues bueno, de alguna manera, y esta energía no es la que consumimos en Valladolid, pero la tenemos que poner aquí. ¿Por qué? Porque somos pocos y no protestamos. Y ese es el problema. ¿Y qué va a producir? Más despoblación. ¿Por qué? Porque pagan muy bien. Pagan muy bien, que a lo mejor una hectárea te pueden pagar hasta 2.000 euros al año. Entonces, claro, las economías productivas desaparecen por las economías rentistas. Y si tú tienes 100 hectáreas y estás cobrando 200.000 euros al año, ¿no?, ¿qué mismo te da estar en tu pueblo y no trabajas? O puedes estar aquí en Marbella o en Nueva York, donde quieras, encima durante 35 años, y revalorizándose con el IPC, ¿no? Entonces, pues claro, lo que va a producir es todavía una mayor despoblación. Entonces esto va a quedar muerto. Lo que es toda la zona de Castilla, Montes Torozos y tal, lo único que vamos a tener son páramos llenos de placas solares, sin gente, pueblos abandonados por completo, llenos de parques eólicos, muchos en desuso que nadie va a saber quién va a desmontarlos. Pero bueno, esta es una cuestión de la cara B de las renovables, que podíamos hablar mucho. No voy a ser negativo, porque la verdad es que lo que nosotros nos hemos encontrado allí son cosas muy atrayentes, ¿no? Es un sitio magnético. O sea, es un sitio magnético. Yo cuando empecé a venir a Tenerife, claro, yo veía el Teide y yo, o sea, me hipnotizaba. O sea, era una cosa que yo no podía dejar de mirarlo. O sea, esa vastedad, ¿no?, esa cosa tan grande. Incluso me acuerdo cuando íbamos al sur y por la carretera del Tanque y bajabas por abajo y tal, que hay un momento en que se ve una imagen gigantesca, ¿no?, y tal. Y yo, claro, es una cosa que me impresiona, ¿no? Pues esos paisajes tan fuertes, ese magnetismo, esa impresión, la podemos tener aquí, porque vais a ver paisajes auténticamente como si fuera un password, ¿no?, totalmente, en el cual vais a ver emerger los pueblos. Porque encima allí nos gusta vivir muy juntos, no como aquí, ¿no?, que tiene una parcelita con su huertita y su historia y tal, ¿no?, que ya os digo, lo conozco muy bien, pero es que allí nos gusta piñarnos, ¿no?, nos gusta juntarnos y dejar todo el campo. Entonces, pues bueno, pues ¿qué pasa? Que empezamos a utilizar eso que toda la vida hemos llamado economía circular. Y es pues toda la piedra que encontramos por los lugares, por las eras, etc. Esto es un sitio de población envejecida, pero una población envejecida tremenda. Estamos hablando de tasas de sobreenvejecimiento que alcanzan hasta el 80% en nuestros pueblos. O sea, para que veáis un poco la cercanía que tienen de su desaparición, la cercanía
de la desaparición de una memoria colectiva. Estos pueblos están hechos casi todos en piedra. Son pueblos que arrancan de la tierra, que arrancan del lugar. Son pueblos que de alguna manera se han generado con lo que había ahí. A mí que no me hablen de kilómetro cero o que me hablen de economía circular, porque esto lo llevamos haciendo toda la vida allí. Cada vez que se caía una casa era para reconstruir otra. Las tejas se han reutilizado todas. E incluso ahora, como veréis, en nuestros edificios hemos utilizado un montón de piedras que ya existían. Todos estos pueblos castellanos, de repente, pues tienen esa doble condición vernácula a los cuales se ha solapado una nueva realidad, un nuevo mundo. Ese nuevo mundo es el de estos gigantes, ¿no? Estos gigantes, estos parques eólicos, que miden 200 metros de altura, desde la parte de baja hasta la parte superior, lo que ha destrozado absolutamente todo lo que es el paisaje, ¿no? Lo ha destrozado, y eso lo que al final ha provocado, lo que produce es que ha convivido dos realidades muy distintas, muy diferentes. De repente lo que era lo vernáculo, lo que era lo viejo, lo antiguo, la memoria, convive con la tecnología más imperante, la más nueva, como es la de estos molinos que ahora existen. Estos molinos que, como digo, pues bueno, les da igual y la Junta hace una declaración de interés general, entonces te expropia cualquiera de los caminos, tú puedes tener esta tierra, te da igual porque es interés general, te lo expropian y te montan en un molino, ¿no? Y ahora te montarán placas. Entonces, estos proyectos, a esto al final lo que hemos podido hacer es generar proyectos. Mira, yo estoy aquí trabajando en pueblecitos muy pequeños y estos son 3 equipamientos, son equipamientos pequeñitos. Pero cuando yo hablo de equipamientos, este no es un equipamiento, es el equipamiento. O sea, hace 200 años que no se construye algo, ¿no? Allí. Entonces, imaginaos que encima es algo para todo el pueblo. Por lo tanto, son edificios que son muchas cosas a la vez. Yo, evidentemente, estas cosas de la burocracia, ¿no? Que tenemos que llamarle una cosa porque hay que visarlo, ¿no? Y hay que llamarlo de una manera. Pero en realidad yo esto le diría, es un edificio. Y ya luego, pues, a ver qué uso tenemos, ¿no? Entonces, el primero de ellos es lo que se llamaba la casa de comidas, que es un término muy utilizado en Castilla, ¿no? La casa de comidas está junto a la plaza, voy a aguantar atrás, esta es la plaza mayor de Castromonte, aquí está situada la iglesia, y el edificio se sitúa en este punto. Primero derribamos un edificio, acopiamos las piedras, ¿no? Y con esas piedras pues volvimos luego a construir. Y es un edificio plaza, es un edificio, otra vez vuelvo con lo urbano, ¿no? Yo creo que esta charla la tenía que haber llamado la urbanidad de la arquitectura, ¿no? Y este edificio es una plaza porque al final lo que hacemos es que a través de estos grandes ejes, de estos grandes pilares de hormigón, sostenemos una estructura sobre la cual mantenemos toda la piedra en su parte superior y esto en verano permanece totalmente abierto, pertenece totalmente a la plaza, es como si fuera una plaza más cubierta, es una parte de la plaza, mejor dicho. Abajo tenemos lo que va a ser la cantina, ¿no? Que veremos, bueno, acabarán poniendo de todo. Entonces tenemos la cantina y en la parte superior pues tenemos lo que es en realidad, bueno, esto sería en invierno, ¿no? Cómo se cerraría todo el perímetro. Estamos ahora mismo colocando lo que son las carpinterías. Y en la parte superior, pues no solamente tenemos un restaurante, porque esta zona pues, se come muy bien, ¿eh? Entonces, digamos que va gente, va gente. Entonces, también lo estamos utilizando para hacer comidas para los mayores. Entonces, esto se va a utilizar para, digamos, esta cocina, una cocina industrial, para producir comidas que de alguna manera van a ser distribuidas a los pueblos de al lado para los mayores que tenemos, o porque, de verdad, que es que hay gente de muchísimos años que los pobrecillos no pueden ni siquiera salir, ¿no? Ni siquiera pueden salir de sus casas. Entonces, digamos que desde aquí el ayuntamiento, es un edificio municipal, ¿eh? El ayuntamiento, por eso yo os digo que son muchas cosas, se puede hacer muchas cosas a la vez. Esto es lo que queríamos que fueran, ¿no? Empezamos a construirlo, empezamos a generar, digamos, los grandes pilares de hormigón. Yo creo que en 2 meses, más o menos, estará acabada la obra. Esa estructura portante, que de alguna manera, pues bueno, pues esto es un juego de losas que se va a quedar vistas, ¿no? Y vamos a intentar ese juego de materia cruda, porque a nosotros lo que nos importa no es tanto el material, sino lo que nos importa es que exista esa relación entre interior y exterior. Este es el edificio en construcción. Podéis ver esa imagen, bueno, pues imaginad ahí las carpinterías, cómo quedaría luego abierto. Y este es el estado más o menos en el que está ahora mismo ya. Esta piedra, ¿no? Que hemos recogido, que hemos cogido del lugar, que hemos cogido piedras de derribo, pues va generando lo que es la propia estructura de la edificación.
que sobre todo lo que intenta es mimetizarse con ese entorno. Jugamos con los hormigones les huesamos, les hacemos perrerías, ¿no? Para que parezca que no es hormigón y que parece que es piedra, bueno, pero todavía digamos que está en una fase embrionaria, ahí se ve ya, ¿no? Como estamos abujardando toda esta parte de aquí del hormigón y bueno, pues toda la piedra que os digo que es la recuperación de la casa que había anteriormente. Y esto, bueno, pues es un poco la imagen. Bueno, pues nada, oye, si me invitáis otra vez os lo cuento cuando está acabado, pero bueno. Y el otro edificio que estamos en construcción, y este le estamos haciendo ahora, y estas fotos son de ayer, precisamente, este es un edificio que está en un pueblo todavía más pequeño, que es el que os decía que se llama Valverde de Campos. Este edificio soluciona muchos problemas. Ya no solamente estoy hablando del equipamiento, y vuelvo a hablar de eso de la arquitectura como lugar, que es lo que queremos hacer, la arquitectura como lugar, y esto es otro lugar, sino que es que además solventa otro problema. Si el otro era un espacio de plaza, este es una calle, porque lo que hace este edificio que ahora veréis en planta es unir esto que es la plaza mayor, esta es la casa consistorial, y entonces se entra a través de ella y hay una calle interior que lo que hace es comunicar este extremo con este otro de aquí, que resulta que es un fondo de saco, y entonces pues tienen ya otra salida directamente hacia este otro lugar. Por lo tanto, el edificio no se configura única y exclusivamente como una arquitectura, no es un programa, sino que también es una entidad urbana, es un edificio urbano. Es eso que antes decía de que la arquitectura tiene que devolver a la ciudadanía lo que tiene, ¿no? lo que es la ciudad, a la ciudad. Aquí lo veis más claramente, ¿no? Veis aquí lo que es la entrada. Una vez que llegas aquí, accedes a lo que son las oficinas municipales, entras por este lado y acabas saliendo por este. Y mientras, pues te encuentras el dispensario médico, pero también te encuentras, nosotros llamamos el teleclub allí, ¿no? En estos pequeños pueblecitos, que es, bueno, pues un bar, ¿no? También tienen su bar y subiendo estas escaleras, que ahora veréis, pues accedemos a la parte superior, donde tenemos pues el despacho del alcalde, el despacho del secretario, pero tenemos también el salón de plenos. Y este salón de plenos pues será muchas cosas, y como antes hablaba del teatro de la vida, pues es que sigue siéndolo, porque es que al final todo esto lo vamos a utilizar para muchas cosas, ¿no? Lo vamos a utilizar para que la gente pueda, digamos, tener actividades culturales y que puedan tener pues muchas cuestiones, ¿no? Este es el edificio, ya os digo, prácticamente, bueno, le queda como un mes para acabarse, ¿no? Es un edificio que, como podéis ver, volvemos a utilizar la piedra, está implantado en lo que es, digamos, el edificio, el municipio. Yo lo que voy a hacer es una especie de promenade, ¿no? De recorrido de esa puerta que de repente, pues bueno, pues abrimos, entramos y vamos a atravesar lo que es, digamos, esa puerta, lo que es el espacio urbano. Hemos accedido, digamos, por aquí, por la calle. Esta escalera que estáis viendo es la escalera que se encuentra aquí y que lo que hace es permitir el acceso, aquí está el ascensor, ¿no? En esta zona aquí está aquí el ascensor, permitir lo que es el acceso y a lo que es la parte superior, a la parte superior de donde está el salón de actos, y esa es la gran plaza, ¿no? Bueno, la gran plaza, joder, cualquiera que me oiga, pero vamos, la plaza, ¿no? Que la plaza que es esta zona de aquí, que es una plaza que va a servir a todas las partes del edificio. O sea, es que aquí hay muchas cosas, es que es un edificio que son muchas cosas a la vez. ¿Qué es lo que tiene que ser la arquitectura? Que es que, de verdad, yo he tenido que visar este proyecto llamándole casa consistorial. ¿Pero qué dices? Pero si es que aquí puede pasar de todo. Y de hecho, esto ya se lo han apropiado para hacer pintura, hemos tenido que quitar este tabique, aquí hemos abierto una puerta para el baño, en la parte de aquí pues sé que va a haber un comedor también social, hay unas chicas encantadoras, que es una empresa que van a gestionar un montón de historias para los mayores, y esta placita que generamos aquí, este espacio, pues la verdad es que ahora con tanto calor es un espacio magnífico, ¿no? Para estar aquí. Y al final el edificio es un umbral, ¿no? Es un edificio umbral, es un edificio intermedio. Es un edificio en el cual, ese salón de actos van pasando muchas cosas. Esto es mucho más grande de lo que aparece ahí, porque en realidad, bueno, pues me ha quedado la foto pues como me ha quedado, ¿no? Pero bueno, por aquí podéis ver el camino que sigue, que discurre, que subirá por esa parte lateral. Ahí podéis ver la plaza. Mira, se nota que son de ayer porque aquí estaban ya preparando para pintar, ¿no? Pero bueno, aquí veis el dispensario médico, el césped, aquí van a colocar una escultura, bueno, una escultura. Entonces, aquí, bueno, pues tenemos lo que es toda la plaza que irá de granito. Entonces, desde esta misma plaza, ¿no? Accedemos,
subimos por este lateral, acabamos por esta parte y fijaos los cambios de escala, ¿no?, que puede llegar a tener la propia edificación, y por aquí ya no me ha salido la foto, pero por aquí se sale, ¿no? Entonces, como veis, es un edificio que no solamente soluciona un problema, sino que es un edificio que soluciona cuestiones urbanas. Y este es, digamos, el acceso por esa escalera a la parte superior, ¿no?, a la parte que tenemos del salón de actos, y entonces pues empezáis a adivinar que empieza a aparecer una estructura, es una losa quebrada que tiene su porqué. La normativa decía que se necesitaba cubierta a 2 aguas. Entonces, bueno, cubierta inclinada, perdón, pero nunca decía la normativa cuántas aguas tenía que tener. Entonces, bueno, pues de alguna manera lo que hicimos fue esta cubierta plegada, con su teja arriba, con su historia y tal, pero bueno, nos daba la suficiente potencia como para simbolizar un espacio interior, como era el espacio pues bueno, estás en construcción, ¿no?, el espacio que iba a ser del salón de actos, ¿no? Ese salón de actos, que al final está ya casi prácticamente acabado, en el cual lo que hemos hecho es injertar una caja de madera en la cual dejamos pasar la luz a través de estos elementos, de estos cristales, y que, como no podía ser de otra manera, pues jugamos con esas tensiones de la arquitectura, esas tensiones de la textura, esas tensiones que tienen que ver con lo más frío frente a lo más cálido, como puede llegar a ser la madera. Ya salimos, ¿no?, de lo que es el propio edificio, ahí es donde estarían, digamos, las oficinas tanto del alcalde como del secretario, e incluso pues podemos salir al exterior, al balcón, pues desde donde daremos el pregón, ¿no?, digo yo. Así que nada. Bajaríamos por la escalera que teníamos situada en el lateral que tenemos en esta parte de aquí, y como veis, aquí hay ese juego de combinación de materiales, ¿no?, de industrialización, que pasa también en otro edificio, junto al vernáculo, ¿no? Y además os voy a contar otra cosa. Estos hormigones, los hormigones que hemos hecho in situ, esos prefabricados están hechos allí. No son prefabricados que se hayan hecho en otro sitio, están hechos allí. Están hechos además por la empresa, por la constructora. Y para que se mimetizaran con la piedra, cogimos el árido de la excavación. Efectivamente, tuvimos que ir a un laboratorio que nos dijeron que estaba bien y lo utilizamos. Y eso mismo lo hemos hecho en este último proyecto, que es el de las piscinas de Castromonte. Proyecto que, bueno, vamos a cruzar los dedos, que está ahora finalista en Osenor. Entonces, bueno, pues tenemos aquí, digamos, esta doble naturaleza de los aerogeneradores que he hablado antes y de la piedra. Las piscinas se sitúan aquí, ¿no?, en este extremo de lo que es el pueblo. Si fuera aquí no lo podríamos haber hecho, pero aquí cambia la ordenanza. Entonces ahí sí que lo podíamos hacer, ¿no? Entonces ahí no tuvimos ningún problema con la Diputación. Las piscinas, la verdad es que es una idea feliz, ¿no? Es una idea de un tema de que de repente pues, nos llega el alcalde y dice: oye, tienes un mes para hacernos un proyecto de ejecución. Os suena, ¿verdad? Digo, un mes para hacer un proyecto de ejecución porque tenemos una subvención de no sé qué y hay que hacer unas piscinas. Entonces, bueno, estupendo, porque no dio tiempo a hacer infografías ni nada, ¿no? Entonces, aquí el plano puro y duro, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, intenta expresar una doble dualidad de lo que existe allí. ¿Qué hay en Castromonte? ¿Qué hay en estos sitios? Piedra, ¿no? Pero también existen esas grandísimas aspas que de alguna manera se tumban y generan esta cubierta. Por lo tanto, en ese mismo edificio lo que hacemos es sintetizar las dos realidades que existen ahora mismo en lo que es el municipio. Esas aspas tumbadas, que en realidad son unas vigas prefabricadas, pretensadas, que están traídas desde una fábrica próxima, 80 kilómetros, ¿no?, que de alguna manera lo que hacen es unificar todo, unificar una planta compleja, en la cual, vuelvo a decir lo mismo, pero yo no sé, tiene unas piscinas, pero si no las tuvieran no pasa nada, porque esto lo importante es las actividades que desarrollamos aquí, ¿no? Todas las cosas que nos pasan aquí, y cuando digo pasas porque yo también me siento parte del municipio, ¿no? Lo bueno es que me han adoptado de alguna manera. Entonces, pues bueno, pues aquí pues tenemos cenas, festival de cine, o sea, aquí ponemos una pantalla, se refleja aquí y de alguna manera pues revitalizamos lo que es el municipio, revitalizamos lo que es el pueblo. No solamente es que tengan un lugar que antes no tenían para poder reunirse, el lugar, ¿no?, sino que es que además hemos conseguido que los hijos de los nietos, etcétera, vuelvan al pueblo porque tienen un sitio ahora donde reunirse, como son las piscinas, ¿no? Nosotros cuando llegamos allí lo que nos encontramos fue esta tapia, entonces lo que nos sobraba era piedra, mucha piedra. Entonces lo que hicimos fue desmontar
trozo a trozo, digamos, esta muralla, la fuimos acopiando y cuando nos faltaban piedras las teníamos a 5 o 10 metros, porque la verdad es que este pueblo se caracteriza precisamente porque es un gran pedregal. Mediante técnicas de construcción local, nosotros pues, construimos una serie de muros de hormigón y pues, muros guía que iban de alguna manera aprovechando esta piedra. Esta piedra evidentemente es una piedra de derribo, una piedra que habíamos utilizado por allí y que habíamos recolocado. Y aquí teníamos este otro ejemplo que es, también teníamos algo que era muy arriesgado, como eran esos pórticos de hormigón, que para que se pudieran mimetizar con el entorno, lo que hicimos fue coger esta tierra, estos áridos, los llevamos a planta, lo mezclamos con hormigón blanco, hicimos un lavado en su superficie y al final el resultado es satisfactorio, porque si os dais cuenta no parece hormigón, la verdad es que bueno, parece que está más similar a la piedra que tenemos que a lo que sería el propio hormigón. Y este fue el día que, pues imaginaos qué espectáculo, el día que vinieron las artesas, ¿no? El día que las trajeron. Yo me iba de vacaciones y vamos a pasar a ver qué pasa. Entonces nada, llegamos allí y entonces pues, empezaron a traer esto, todo el pueblo mirando, viendo cómo se colocaban, viendo cómo se ubicaban y bueno, pues de alguna manera pues bueno, no pasó lo que yo creí que podía llegar a pasar. Entonces, bueno, pues de alguna manera el edificio acabado es esto, volvemos a jugar con temas de escala, con temas de proporción, cómo la entrada es por aquí y levantamos, digamos, estas 4 vigas que además tienen un voladizo de 4 metros y queríamos que se notara ese juego de estructura, que se notara su apoyo, que se notara perfectamente la articulación de las cosas. Y claro, en realidad esto lo ves porque lo estamos viendo desde una foto que está hecha más atrás, pero la gente pasea por aquí y la piedra, de alguna manera, es lo que le resulta familiar, porque lo que haces es jugar con la memoria. Lo que haces de alguna manera es que la gente se identifique, porque quien haya vivido en Castromonte, el recuerdo que tiene de su vida, de su infancia, precisamente es la piedra. Claro, haber hecho un edificio en piedra, lo que significaba de alguna manera tocar esa memoria y de alguna manera que se aceptase. Esa es la entrada, ¿no?, que tenéis, como digo, está en el perímetro, pero bueno, las construcciones que tenemos al lado pues, son de piedra, alguna más afortunada, otras menos. Y bueno, luego también tenemos un bar, que no tenía en un pueblo como este. Un bar que es capaz de abrirse por la tarde hacia el frente o abrirse hacia el interior en la época, digamos, de verano. Bueno, ahí lo veis, ¿no? Ahí veis cómo es capaz de abrirse. Ahí tenemos esa entrada y una vez que cruzamos el umbral, pues nos encontramos ese mundo de piedra, de artesas. Hemos sintetizado lo que es la realidad dual existente de lo que es ahora mismo Castromonte, ¿no? Esta foto de mi amigo Eugeni Bach, que es maravillosa y que de alguna manera pues, bueno, pues viene a focalizar. Esta es la zona de la entrada a los vestuarios. Es una especie, bueno, antes lo habríais en planta, que son como 2 Cs, porque claro, tú no puedes entrar a una piscina pública directamente al césped, tienes que entrar por la zona de vestuarios. Entonces, pues aquí tenemos una mancuerda y se entra por esa zona y por esa zona, digamos, pues se pasa a lo que es el interior. Y esto es un mundo de sombras y es un mundo de luz. Y sobre todo es un mundo en el cual la sombra lo que hace es aglutinar, porque aquí es tan importante la luz que yo hablando mucho de ello. La luz lo que hace es coser, ¿no?, todo el espacio, cose cada una de las piezas. De alguna manera, pues, aunque parece Abbey Road, ¿no?, pero no lo es, pero digamos que esas sombras lo que hacen es generar unidad a lo que es el propio espacio. Y generamos esos espacios de marquesina. Esos espacios, por ejemplo, es la salida de los vestuarios en este césped, que bueno, nos dijo el jardinero que era el césped del Santiago Bernabéu. Bueno, estas cosas que te venden, ¿no? Pero bueno, y cómo pues se van generando rincones siempre sorpresivos, elementos, espacios, en los cuales te vas encontrando, cada vez que das la vuelta vas encontrándote un lugar, una singularidad, un espacio diferente, ¿no? Bueno, aquí la decana tiene la suerte de poder verlo la semana pasada. Y bueno, pues las piscinas, ahí el alga nos había matado el agua, ¿no? Se ve que está verdita, ¿no? Y bueno, pues ese espacio, que es este espacio de aquí, pues es un espacio vivo, un espacio lleno de gente. Ahí ponemos la pantalla, ¿no? Y aquí es donde, digamos, hacemos todas las conmemoraciones y por eso os digo que esto es un lugar tan fascinante, pues que al final la gente ha acabado aprovechando y se ha transformado el pueblo. Y esto es una operación de despoblación, contra despoblación. Una operación contra la despoblación a través de un equipamiento, en un pequeño pueblo. ¿Por qué? Porque hay una cosa que yo siempre hablo cuando hablo de estos pueblos. Ellos también necesitan justicia espacial. Algo que nosotros en las ciudades nos sobra, porque tenemos de todo, pero ellos no tienen nada.
Entonces, lo que hagamos tiene que ser para recuperar precisamente esa población, o para que no se vaya, para que estén en estos sitios. Y esas plusvalías que les han venido generadas, pues las puedan de alguna manera pues, recuperar, ¿no? Ahí tenemos el día de la fiesta, el día de la inauguración, y esto no es algo que ocurra un día, esto pasa muchas veces durante el verano. Si algún día paséis por Castromonte, pues seguramente hasta os inviten, porque son gente muy amable y muy generosa, ¿no? Bueno, y esta es la imagen de las piscinas desde arriba. He terminado la exposición, afortunadamente pues ya la hemos recogido, TC Cuadernos nos ha hecho una monografía con todo esto, y ya para acabar solamente os voy a poner un vídeo de las piscinas, si es que sé colocarlo, y ya hemos acabado. Espero que no salga con un ruido muy alto. Gracias, de verdad. No sé si me he pasado de tiempo, estoy seguro que sí, pero por lo menos... ¿Me escuchan? Sí. Que nos hemos ido un poco de tiempo, pero creo que ha merecido la pena. Así que yo voy a invitar rápidamente a Natalia Mármol, que ella es arquitecta, coordinadora del grado de Fundamentos de Arquitectura de la Universidad Europea de Canarias, a que va a moderar el debate, y yo sé que tenían preguntas interesantísimas para hacerte, Óscar, así que, y que también ustedes puedan aprovechar la oportunidad que esté aquí y ahondar un poco más en los proyectos. Vale. Le pediré al catering que sea generoso con los tiempos para que después también no perdamos el brindis. Yo os pido disculpas, la verdad es que no me he dado cuenta, es que me animo y... Pues nos ha animado a nosotros también, Óscar, porque la verdad que el día que Elena me llamó para poder estar de moderadora hoy, me hizo mucha ilusión. Después de escucharte me ha hecho más ilusión, y creo que tus alumnos tienen que pasárselo pipa contigo y tienen muchísima suerte al ser docente, ¿no? Bueno, cuando eres docente, sí, pues es muy importante la persona que comunica, ¿no? La empatía y la ilusión que pone en sus proyectos. Hablando de alumnos y de la facultad, pues yo creo que nadie nos enseñó nada sobre economía, por lo menos en mi caso, o nuestra generación. Antes hablábamos que nosotros, pues nadie nos habló de eso. Y hoy, por ejemplo, en todos tus proyectos, ya sea a la pequeña escala, una escala un poquito mayor, esas intervenciones de acupuntura, todos los espacios en el fondo detrás, o ese momento en el que tienes que modificar el proyecto porque hay unas situaciones determinadas, detrás siempre aparece la palabra economía. Entonces me gustaría, yo sé que es un tema del que podríamos hablar durante horas, si podrías, tanto tú como por parte del público, pues sacar ese pequeño debate de la vinculación de la economía y la arquitectura en el ámbito proyectual, pero también en las intervenciones urbanas, y en todo lo que tú has comentado. Yo creo que tiene algo que decir en ese tema. Bueno, la verdad es que, a ver, es que vivimos en el siglo XXI. Es que yo creo que la profesión, nuestra profesión, ha cambiado mucho, ¿no? Yo recuerdo una frase que decía Iñaki Gabilondo, ¿no? que hablaba sobre temas de educación, y que decía que en la universidad estamos enseñando un mundo que se ha ido, ¿no? En vez del mundo que va a venir. Y evidentemente estoy totalmente de acuerdo que en ese momento pues no se nos enseñaba nada, se nos llenaba, digamos, hemos aprendido una base teórica, hemos aprendido una base que me parece que está muy bien, que evidentemente está muy bien, porque al final acaba saliendo. Pero otra cosa es ser empresario, ¿no? Que al final es lo que eres. O sea, vamos a decir las cosas como son. Es decir, no podemos ir de gurús, de arquitecto y de ser gente artística, ¿no? ¿Por qué no? Porque tú tienes que tener un estudio, tienes tu gente contratada, tienes que mantener a esa gente, y evidentemente la economía tiene que encajar. Lo que pasa es que hay una cualidad que yo creo que tenemos y que sabemos manejar muy bien todos, que es la habilidad. La habilidad para poder encajar deseos y presupuesto, ¿no? Entonces,
¿Tú deseas esto? ¿Tienes este presupuesto? Pues voy a intentar, con esos mimbres, ¿no?, hacer yo mi cesto. Entonces, de alguna manera, yo creo que la economía hoy en día es una parte vital e importante. Yo no me he puesto aquí a hablar de economía, de todos los problemas que hemos tenido, de cuánto nos ha costado, de cuánto nos debería de costar, de lo que nos ha pasado. Afortunadamente, tengo un grandísimo compañero que es mi arquitecto técnico, aparejador, Javier Palomero, que pues yo creo que nunca nos han pedido un modificado, porque siempre, digamos, hemos ajustado el precio y como mucho nos habremos ido un 2, un 3 o un 4% en cualquiera de las obras que hemos visto aquí. Cosa que ya hoy en día es una proeza. Y más sobre todo, digamos, con la problemática que ahora mismo tenemos de falta de materiales, yo digo muchas veces a mis compañeros, bueno, ya ahora vamos a cambiar el casco de obra por casco de guerra, ¿no? Porque parece que es lo que hacemos ahora ya en las obras. Entonces tenemos que ir allí a batallar, a luchar contra presupuestos inverosímiles, ya desde la propia administración. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo, pues, nosotros hemos ganado el concurso con Paredes Pedrosa, estamos haciendo juntamente de la rehabilitación del Teatro Lope de Vega, que es el teatro más antiguo de la ciudad de Valladolid, y claro, pues nos hemos encontrado con un presupuesto que, bueno, si lo digo es ridículo, ¿no? Pero no puedo decirlo, ¿no? Pero es prácticamente un presupuesto para rehabilitar un local, ¿no? Un local por metro cuadrado, cuando resulta que tenemos una sala de 15 metros de altura, con pan de oro, que hay que rehabilitar maderas, que hay que sustituir maderas, que tenemos pinturas que hay que quitar para luego volver a poner en el techo, con sus climatizaciones y tal. Entonces, claro, el tema de presupuesto ahora mismo, esto es una locura, pero es que es una locura ya desde la propia administración. La administración se está cegando. ¿Qué queremos? ¿Engañarnos? O sea, estamos viendo muchas veces que están ahora mismo saliendo no sé cuántos concursos que acaban desiertos. Y también es culpa nuestra. También. No sé. Sí, al final siempre los arquitectos tenemos culpa de casi todo, ¿eh? Yo todas las mañanas... Somos los grandes culpables. Yo tengo una cosa, yo cuando me levanto por las mañanas me miro al espejo y pone culpable. Total. Me acuesto y pone culpable. Entonces ya somos culpables de todo, ¿no? Ya somos culpables, no sé, hasta de las cosas más inverosímiles, ¿no?, que te pueden llegar a pasar. O sea, como, no sé, que hagan trampa con el presupuesto, lo presenten al ayuntamiento y luego te digan, ¿por qué no me avisaste? Es que me han hecho una revisión. También tengo yo que ver. Totalmente de acuerdo. Antes de pasar al turno de preguntas, es importante, porque es algo que vi en una de tus entrevistas que pude leer, Sí. La importancia y además me has explicado, y nos has explicado ahora cómo realmente lo llevas en acción, porque una cosa es lo que leemos de los arquitectos y otra cosa es la realidad. Una cosa es lo que a veces vendemos y otra cosa es cuando, como bien comentas, tú, ¿no?, la fotografía real. Ahora mismo estamos recuperando oficios, hablamos para salvar el planeta, la vida, la tierra. Hemos vuelto a mirar hacia atrás los materiales tradicionales. Y lo que sí que estamos consiguiendo, por ejemplo, en el caso tuyo, que has recuperado la piedra del lugar, has estado en intervenciones claras en que has llevado al límite en ese sentido los materiales del lugar, el espacio, realmente estamos consiguiendo edificios menos fríos, una arquitectura más próxima. Yo personalmente creo que es la parte más bonita que has enseñado hoy en tus diseños. Me parece, todo me ha gustado muchísimo, pero esa recuperación, esa arquitectura tan próxima, tan personal, tan directamente con el lugar, me ha parecido brillante. Oye, me encanta venir aquí, de verdad. A lo mejor no opinan los demás lo mismo, encanta, ¿no? Pero me parece porque has llevado a cabo lo que he leído en una entrevista. Sí. A ver, hay una cosa, vamos a ver, también hay un tema, es necesidad. Es decir, que, hombre, era apropiado, era pertinente, hay que recuperar la memoria, ¿no? Pero hay una cosa que yo creo que es muy clara, es que yo tengo eso, yo tengo esa piedra, no puedo hacer otra cosa. Es decir, es una piedra que está ahí, que está en el lugar. O sea, en ese momento he tenido ese material y he tenido que aprovecharlo y he tenido que hacerlo con eso, ¿no? Incluso lo que te decía de coger los propios áridos, ¿no?, del lugar y mezclarlos con el mortero, ¿no?, de la planta que teníamos cerca. Yo creo de todas maneras que eso del material tradicional da para un debate muy largo, ¿no? Yo creo que también hay un poquito de trampa, ¿no? Hay un poquito de trampa. Es decir, tenemos que partir de un hecho que a mí me parece muy sintomático, ¿no? O sea, después de la crisis económica no se podía volver a materiales fríos, no se podía volver a arquitecturas, para que lo entendamos todos, guggenheistas, ¿no? No se podía volver a hacer eso. Entonces, como no se podía volver a hacer, pues recuperamos algo, porque nosotros en Occidente sabemos resucitar muy bien, igual también sabemos enterrar muy bien, sabemos resucitar muy bien. Entonces, todo el arte povera, que tenía que ver con los materiales, que lo feo era bello, ¿no?,
pues era el momento oportuno. Era el momento oportuno para recuperarlos, para ponerlos ahí, para sacarlos en valor, y se han hecho cosas que son muy loables. Pero yo estoy ya empezando a tener cierta, vamos a decir, cuestionamiento. ¿Hasta qué punto ya eso ahora ya es manierista? ¿No? ¿Hasta qué punto ya hemos llegado a un punto ya de manierismo total en el cual parece que tenemos que, si no colocamos un ladrillo desnudo o colocamos un mortero bonitado así echado a la ligera o no sé qué tal, pues parece que no es una obra reseñable? Entonces, no puedo hablar más claro, ¿no? Entonces, yo creo que, sobre todo porque ahora vivimos en el mundo de las redes, ¿no? Y eso también es otro tema muy importante. Un mundo de solamente información, no conocimiento. Yo lo que he intentado aquí es dar una narrativa, o sea, una narrativa de cosas que han ido pasando y que se han sucedido. Pero ahora mismo, yo, por ejemplo, mis alumnos utilizan única y exclusivamente, y me cabrea, Pinterest, Instagram, Facebook no, porque es de viejos, ¿no? pero utilizan, incluso yo creo que hasta TikTok. Entonces, utilizan, claro, solamente referencias formales, solamente referencias visuales. Y está llegando un momento dado en que lo único que tiene que haber es sorpresa. Y cada vez tiene que haber más sorpresas. Y si no es sorpresivo, no vale. Entonces, ¿qué pasa con todos los fundamentos? ¿Qué pasa con la arquitectura? ¿Qué pasa con eso que he dicho de que la arquitectura es el teatro de la vida? ¿Por qué no lo llevamos a cabo? ¿Por qué cada vez nos encontramos más formalizaciones inverosímiles? Parece que, lo decía Moneo el otro día, que parece que lo que se está ahora mismo premiando o lo que se está llevando es el alarde tecnológico realizado con un material que no estaba pensado precisamente para ello. Lo decía el propio Rafael Moneo, y no creo que sea alguien sospechoso, ¿no?, para decir estas cosas. Entonces, bueno, pues yo creo que tiene su momento. Evidentemente, tenemos que concienciarnos de que estamos en una fase de cambio, en una fase muy importante, inteligencia artificial, cambio climático, pero ya hay determinadas cosas que ya empiezo a dudar de si la arquitectura no ha caído en la trampa de la imagen solamente. Bueno, ahora ya el paso, pero es que la inteligencia artificial, yo no sé si habéis probado, que seguro que sí, el programa gratuito en el que ponemos una serie de parámetros y nos aparece el edificio. Y nos dan imágenes espectaculares, ¿no? En ese ámbito también, y tú hablas de lo que era dibujar un alzado, ¿no?, ha cambiado mucho, ¿no? Y de cara a tus alumnos, aprovecho ya como última pregunta, y que tengo yo, algunos de los míos hoy aquí de la Universidad Europea, ¿qué consejos les das? Ya no solo en la parte del diseño, sino el consejo sobre la vida y como arquitectos. Yo creo que optimismo, ¿no? O sea, yo creo que esa es la palabra, es que ¿no? en la arquitectura hace falta mucho Sí, tiempo. optimismo. Energía positiva. Pero además, yo creo que optimismo con todo en la vida, ¿no? Es decir, yo creo que al final no te pones el mono de arquitecto, te pones el mono de profesor o te pones el mono de ciudadano. Eres el mismo, ¿no? Entonces, como no te vas a poner distintos monos de trabajo, al final de lo que se trata es de que siempre lleves una actitud ante la vida parecida. Yo creo que ser positivo es lo más importante, para todo, para ser arquitecto, para andar por la vida y para montar un estudio. Sobre todo eso, ¿no? Lo que acabamos en el 2008 teníamos que ser muy positivos, ¿eh? Sí, tenemos que ser muy positivos, pero yo de verdad, yo lo digo, hay que ser optimista y yo creo que no podemos estar de verdad continuamente cayendo en la pesadumbre. Mira, hace muy poquito leí un texto que era de Baudelaire que hablaba sobre sus alumnos, ¿no? No sabía que había sido profesor, ¿no? Y hablaba de sus alumnos y decía, esta generación que viene, que no sabe latín, que no sabe álgebra, que no sabe matemáticas, que no sabe no sé qué, y les ponía, bueno, como que se venía el fin del mundo, ¿no?, con esa nueva generación de estudiantes, ¿no? Y yo lo oigo muchas veces de compañeros también y tal, y no, señor, no. O sea, los alumnos son tan brillantes ahora como lo son antes. La culpa a lo mejor es nuestra, porque hemos perdido el optimismo. Y a lo mejor lo que nosotros tenemos que hacer es insuflar el suficiente optimismo para que ellos también sigan ese camino. Estupendo, genial. ¿Alguna pregunta? Ya que estamos, aprovechen. Bueno, yo más Sí. que hacer una pregunta, me gustaría hacer una reflexión, porque creo que se han dado en puntos claves hacia dónde tenemos que ir. Por ejemplo, hoy me hacían una entrevista con motivo de la Semana de la Arquitectura, y entonces me llamó mucho la atención porque el entrevistador dijo, no, claro, es que la gente me dice que los arquitectos siempre vienen a estropearlo todo, porque queremos hacer unos edificios de determinada manera y al final lo estropea haciendo lo que le da la gana.
Entonces, claro, tú imagínate, tienes que defender un colegio profesional y te quedas un poco, no, tal, no sé qué, pero es verdad que yo creo que ya nosotros estamos obligados un poco a descender al plano humano. No significa que hagamos mala arquitectura, no significa que no avancemos, porque siempre tenemos que avanzar, pero sí tal vez comportarnos o ponernos en una actitud más humilde, más cercana, más reflexiva, más intentando ponerte en lugar en el otro, y también hacer una labor pedagógica, porque está claro que las culturas son las que tenemos y los roces de culturas nunca vamos, a lo mejor no coincidimos, no es el propietario maravilloso, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo grande en intentar entendernos al menos. O sea, porque yo siempre, por ejemplo, a mis clientes siempre les digo, la casa es de ustedes, pero también tiene que ser mía. Entonces, es muy difícil. Entiendo que, por ejemplo, una vivienda unifamiliar es el proyecto más difícil que te puede tocar, precisamente por eso, porque es demasiado personal. Pero sí veo y me doy cuenta de que el camino va por ahí, y tú lo has dicho perfectamente en tu intervención y lo has mostrado en tus obras, y has demostrado que es posible hacer una arquitectura de calidad, pero también con ese contenido social, ese contenido próximo, que es lo que le da. Y sobre todo, una cosa que me ha parecido maravillosa, tal vez, es el tema de la escala, el insistir cuando pones una cosa alta, cuando la pones baja, los colores, las sensaciones. Recuerdo que en Valladolid me dijiste, hay algo aquí que no puedo explicar, y yo te dije, la sensación del espacio con las alturas de esas pérgolas. O sea, eso lo sientes, eso te llega. Entonces, bueno, creo que ha sido maravilloso y que hemos tenido suerte en haber contado contigo. Bueno, pues muchas gracias. ¿Alguna reflexión más? ¿Una pregunta? Las harán todas en el coffee break, por lo que veo. Así, le voy a hacer una pregunta compleja. Ya lo sabía. Con todo lo que has viajado estos años como comisario de la Bienal, además que si lees tu currículum en Paraguay, charlas en Tokio, ¿cuál crees que es la arquitectura dominante a día de hoy? Te lo tengo que poner difícil. Sí, ¿no? muy difícil. Yo es que pienso que no hay una arquitectura dominante, que el mundo es una capa, es una cebolla, ¿no? Con muchísimas capas. Entonces, lo que nosotros vemos aquí en España, que estamos tan preocupados por el medio ambiente, que estamos tan preocupados por la sostenibilidad, que me parece fantástico y es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Y yo diría que prácticamente en Europa te decepcionas cuando vas a Dubái, ¿no? Por ejemplo, y ves como en Dubái, que estuvimos en el pabellón de España, como de repente te encuentras con que yo he estado 2 veces, una estuve de profesor y otra vez cuando he vuelto hace 2 años, y hace 2 años cuando volví, de la nada habían hecho un barrio de 50 rascacielos que todos tenían, que se llama La Marina, que tiene como 60, 70 plantas, el más pequeño, ¿no? Y evidentemente con el aire acondicionado a tope, con todo a tope y con todos los coches a tope, ¿no? Entonces dices tú, ¿por qué si el mundo es global, por qué lo que yo me estoy sensibilizando aquí no está pasando? Pero es que luego te vas a Japón y vas a Japón, te recorres con el tren bala, te recorres una parte de Japón y resulta que no ves ni una sola placa fotovoltaica, ni un parque eólico. Todo es energía nuclear, encima es una zona sísmica. Entonces, bueno, todo es energía nuclear y no ves que los edificios lo tengan, ni lo tengan que ver, ni nada. Te vas a México y ves que todo lo que se está haciendo es una arquitectura maravillosa, pero no tiene nada de social. Es todo para gente muy adinerada. Entonces, ¿cuál es el momento de la arquitectura? Pues es exactamente el momento en el que está el mundo ahora mismo. Un mundo complejo, multipolar, diverso, cada vez más diverso. La globalización, paradójicamente, nos ha llevado a una especie de diversidad, vamos a decir, aislacionista, en la cual cada país, cada sitio, cada lugar cree que su verdad es la que debe de ser y la que debe de imperar. Entonces, ahí sí que mi optimismo se acaba, ¿no? Después de todo lo que he podido ver a lo largo de estos últimos años, gracias a la Bienal. Estuve en verano en Tokio y la verdad que me estás relatando exactamente
lo que puede vivir, y en Egipto además en febrero. Y entonces es verdad que cuando viajas, que es lo bueno en arquitecto, es que tenemos que viajar todo lo que podamos. Yo en clase siempre se lo digo a los alumnos porque te ayuda a reflexionar. Pues muchísimas gracias. Me parece que pasamos ya al coffee, ¿no? Al break. Y nada, pues gracias, encantada. Soy una afortunada. Así que gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad.